Imagínate vivir en Suiza y perderte esto. Renuncié a mi residencia en Suiza y me fui a viajar. Pero llegas a México y la gente dice, no, el mexicano nace donde le da la gana, ¿no? El recibimiento de la gente, los hospitalarios que son, y me calentaba mucho el corazón y agarré mi bici y ahí conocí luego a Nancy. Te está haciendo la difícil, al rato va a caer. Y... Imagínate vivir en Suiza y perderte esto. Demis, alias Vagaboom, hoy nos narra porque decidió escapar del mundo perfecto suizo para enamorarse 2 veces en México. Una vez del país explorándolo en bicicleta y otra vez de una mexicana de Monterrey. Además nos cuenta de cómo es criar a una hija entre muchas culturas diferentes y cómo cambió su vida para siempre cuando él y yo nos conocimos. Un dato que no sabía hasta hoy. Quiero que viajen conmigo, que sienten lo que estoy viviendo. Incluso llegaba a ganar más que en un banco en Suiza. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No, vámonos a Italia, vámonos a Alemania. Pero si me quedo aquí, me va a ir mal. Entonces yo no tenía ningún plan. México se ha vuelto también mi número 1. Italia está ahí. Me rechazó también ahí. ¿En Monterrey? En Monterrey. A pesar de que llegaste en una pinche bicicleta. Sí. Ahora, si me vieran en aquel momento, o sea, mi versión actual, dije, madre mía, qué p***jo este güey, ¿no? Demis, cuando aquí te preguntan en México, ¿de dónde eres? ¿Qué les cuentas? Pues a veces no sé lo que conviene más. Si estoy en un mercado y digo que soy de Suiza, no conviene mucho, ¿no? Entonces ahí digo que de Italia. Luego también de España, no siento que es una nacionalidad que favorece mucho en México por la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, como al tener 3 nacionalidades, suiza, italiana y española, juego a mi favor las cartas, ¿no? Okay. Y es la italiana normalmente. La italiana normalmente. El italiano es súper simpático, la verdad, y cae muy bien aquí en México. Entonces ya la italiana principalmente, pero si es más cuestión de negocios, pues ahí sí me hago más el suizo. Claro, güey. Finanzas, eso, ¿no? Planeación. Cuando dices como Suiza aquí en México, ¿qué es la connotación de la gente? ¿Qué tiene de Suiza? Pues lo típico, ¿no? Los bancos, el chocolate, los seguros, luego los memes, ¿no? Imagínate vivir en Suiza y perderte esto. Sí. No sé cómo nació ese meme, pero está chido, ¿no? Porque realmente ayuda a no diferenciar Suiza y Suecia. Porque siento en el español a veces mucho, soy de Suiza, eres de Suecia, todos son güeros. No, bueno, sí son güeros muchos, pero nosotros somos los del chocolate y los bancos y los Alpes, ¿no? Entonces Suiza, a raíz de ese meme, nos ayudó a diferenciarnos un poco con Suecia. Órale. De nacimiento y todo lo que es mi memoria de mi infancia, pues Suiza. Yo nací en Suiza, kinder en Suiza, primaria, secundaria, luego mis estudios, todo lo hice en Suiza. Entonces, nunca realmente tuve esa conexión con España y con Italia. Era siempre el inmigrante eterno, tanto en Suiza como en España, como en Italia, ¿no? No, o sea, en Italia era el suizo, en Suiza era el español o el italiano, y en España era el italiano. O sea, siempre era como que no eres de aquí. Claro. Pero llegas a México y ya dices, la gente dice, no, claro, el mexicano nace donde le da la gana, ¿no? Claro, hay que decir, pues tu papá es de España, y tu madre viene de Italia. Exacto. Y los dos emigraron a Suiza. Okay. Con la primera ola de los inmigrantes. O sea, mi madre fue en la primera ola de los italianos, luego le siguieron los españoles, luego los portugueses y ahora todos los países balcánicos, ¿no? Que después en todo lo que era ex Yugoslavia hasta Turquía, ¿no? Claro. Y alemanes. Hay un montón de emigrantes alemanes. Y fíjate, eso no lo sabía. La población de extranjero más elevada en Suiza son los alemanes. Yeah. Sobre todo como en muchos oficios, en muchos trabajos. Aquí se diría como artesanos, en Alemania sería más como Handwerk, pero pues sí, todos los trabajos donde usas tus manos. Por ejemplo, yo conozco uno que es panadero, pero bueno, es como toda ya una formación profesional, ¿no? En Alemania es Konditormeister. O sea, no solo es panadero, sino maestro de panadería, y se emigró a Suiza porque dijo, bueno,
ahí hay muy pocos suizos que primero quieren hacer ese tipo de trabajo y segundo, yo como alemán, para mí es una super oportunidad porque gano mucho mejor que en mi país. Pues es como para un alemán de emigrar de Alemania, que ya es un país muy perfeccionista, siento yo. Es como el escalón es subir a Suiza y no veo muchos. O sea, no, los italianos los ves en todo lado. Tienen que buscar un poco la vida por cuestiones de la situación que se vive en Italia. Ahorita es el país más viejo en el mundo, ¿no? Porque la media de edad son los de los ancianos, ¿no? ¿En Italia? Sí, los jóvenes son los que salen de Italia y no regresan, ¿no? Okay. Pero los alemanes no veo que muchos se salgan de Alemania. Todavía no. Yo predigo una ola de migración de alemanes que van a salir en los próximos 20 años de Alemania. ¿Y por qué crees eso? Política, situación en general, ya se nos están cayendo como con una casa de cartas todo nuestro sistema de salud, de jubilación. Pero eso en toda Europa, ¿no? Sí. Ahorita está la situación un poco delicada con todo lo que está pasando en Estados Unidos, todo lo de Rusia, madre mía, está Europa... Está más nerviosos. Y sobre todo también porque de repente con el internet tú puedes ver y redes sociales de, órale, y este alemán se emigró hace, no sé, 15 años a Bali o a Asia o América Latina y mira, nosotros también lo podríamos hacer, ¿no? Porque yo siento como, por ejemplo, de mis paisanos, muchos traen esa profunda, un poco tristeza de, güey, sí, Alemania es bonito, pero como siempre se deprimen con el tiempo, con el invierno, ¿sabes? Como luego, y como a muchos les da como un pequeño bajón cuando vuelven, por ejemplo, de vacaciones. Alemania, Suiza o cualquier otro país de donde uno proviene, no es fácil dejarlo. Tu lugar de tus raíces, tu familia, tus amigos. Y a veces, pues, tiene que ocurrir algo que te abre los ojos y que quieres resetearte por completo. No sé si en tu caso fue algo que pasó que te hizo pensar, ¿sabes qué? Voy a quemar los barcos y no voy a regresar a Alemania, voy a intentar, la única opción es aquí. No opción A, B y regreso. No me fue tan chido, me regreso, ¿no? Literalmente quemar los barcos. No sé si en tu caso fue algo así. Claro, tienes que quemar los barcos en algunas situaciones porque si dejas abierta esa oportunidad es como tienes mucha tentación en algún momento de decir, no, sabes que sí me esforcé, pero bueno, yo regreso ahorita a mi como zona que no de le confort. echas muchas ganas, ¿no? Ándale. No sabes, como que si sabes si es tu única opción y no quieres regresar a donde te saliste, es como que le buscas y le raspas y creces, ¿no? ¿Tú creciste entonces hasta cuántos años en Suiza? Hasta los 21. Okay. Y luego ya empecé a curiosear, así como que a los 20 ya hice todo mi aprendizaje, mis estudios. En Suiza como que fomentan mucho la educación, ¿no? De que empieces a trabajar a joven edad combinado con los estudios, ¿no? Y pues eso ya a muy joven me permitió certificarme en finanzas y en trabajar en un banco suizo. Órale. Y lo que mucho me gustaba en el banco no era ni el trabajo en sí, me gustaba que podía aprender idiomas y que se ganaba muy bien. Era la época dorada del sector financiero de Suiza, el secreto bancario estaba muy sólido, nadie lo podía penetrar, pero pasando el tiempo, el Pierre Peitschen, el político alemán, ¿no? Que siempre estaba de que no, el secreto bancario no debería existir, es como un paraíso fiscal, Suiza y todo. Pues pasando el tiempo prácticamente se iba agujereando el muro del secreto bancario, que para los que no saben lo que es un secreto bancario es básicamente los clientes que tenían cuentas en Suiza estaban protegidos por una ley suiza que era el secreto bancario, que no podían transmitir informaciones de las personas que tenían las cuentas en Suiza al exterior, ni a ningún sector de finanzas, ni a ningún gobierno, entonces estaban protegidos. Claro, tenían que pasar por el risk and compliance y todo lo que internamente el banco se está asegurando que no tienen dinero sucio, dinero que proviene
de negocios dudosos, ¿no? Tienen que hacer ellos tienen su propio departamento de Risk and Compliance, pero sí, de cierta forma, estaban muy protegidos, ¿no? Y Estados Unidos fueron los primeros en quebrar ese muro. Cada cliente que tenía nacionalidad de Estados Unidos o una green card, los datos directamente se enviaban a Estados Unidos para que estuviera al tanto que el cliente abrió una cuenta, ¿no? Y ahora, hoy en día, ya es como mucho más con toda Europa, ya no es lo que era anteriormente el secreto bancario, ¿no? Pero yo justamente entré cuando las películas, James Bond, todos tenían cuentas en Suiza, el puro estilo así, Lobo de Wall Street, todos querían trabajar en la bolsa de mercados y no me interesaban mucho los números. Sí la ganancia, porque a partir de los 15 o 14 años entras en ese proceso de aprendizaje. Son 3 años, 3 días a la semana vas a trabajar y 2 días a la semana estás estudiando, ¿no? En la escuela. Bueno, la escuela está en otro lugar y yo trabajaba para la UBS, que es el banco más grande de Suiza. Su forma de aprendizaje era que cada 6 meses te turnabas de sector en el banco. Estabas una vez en la caja, otros 6 meses estabas en la bolsa del mercado. Era un programa muy bueno, pude aprender mucho. Pero mi estímulo inicial era la ganancia en sí. Y también un poco empujado por mis padres, que pues siendo inmigrantes querían como, oye, Claro. haz lo florecer mejor. a su hijo. Sí, haz lo máximo que puedes, ¿no? De dinero o tener ese tag, verme con un traje y estar como en Paradeplatz, que es el distrito financiero de Zurich, de donde soy. Y como que pues sí les hacía sentir mucho orgullo de verme así, ¿no? Un chiquillo de 14 años ya con su traje y todo, su maletita y todo. A Y los 14 años 14, empezaste. 15, el aprendizaje empieza así. Ok, Sí. o sea, es como una formación profesional, como la Ausbildung en Sí, Alemania. Lehre en Alemania. Lehre, sí. Pero aquí creo que le dicen aprendizaje Sí. o prepa en México tal vez. Sí, es como una formación profesional que aquí realmente rara vez la he encontrado tal cual como allá en Europa o en el mundo germano hablante, ¿no? Que es justamente ese tándem entre enseñanza práctica, ¿no? En una empresa y escuela 3 días a la semana. Sí, creo que ¿no? Alemania y Suiza son los que tienen es muy fortalecido esa parte educacional, ¿no? Sí. Ni en España lo había encontrado. Sí. Le dicen aprendizaje, pero ya es como, no sé en qué nivel, pero ahí son 3 años y los que no quieren ir a la universidad y tal, porque luego en la universidad aún no tienes esas prácticas, solo en el último año en la universidad. Y luego ahí puedes hacer los estudios superiores de finanzas, siempre acompañado por trabajo, y está chido porque puedes comprar ya, independizarte de tus padres, ya puedes tener tu depa, ya puedes tener tus propios gastos y aparte estás estudiando, ¿no? Y ya entras en una maquinería donde ya difícilmente puedes salir, porque después del aprendizaje, bueno, los chicos ganaban ya $1,000, nosotros, el grupo del primer año en la $1,000. Sí. O sea, 20,000 pesos. ¿A qué edad, más o menos? 14, 14. 15. Alá. No, sí, es un buen. Ya al fin Bueno, de- aunque, bueno, es Suiza, o sea, todo cuesta más, ¿no? Sí, pero yo en aquel momento vivía y la mayoría de mis compañeros en casa de mis padres, claro. ¿no? Y ya era como, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No, vámonos a Italia, vámonos a Alemania. Ah, no, volamos a... Ya era como ya el estímulo a gastar ya empezaba a esa edad, Órale. ¿no? El salario mínimo en Suiza es $4,500, ¿no? $4,500 al mes. Sí, 90,000. sí, está... 90,000 pesos. El nivel de al vida mes. también es muy Claro, alto, obviamente, eso ¿no? hay que considerar. Ya, Sí. pero yo partiendo de no tener ingreso, de repente tener ese ingreso, ya el enfoque de la vida hace un cambio tremendo, ¿no? De que cuánto más me puedo comprar, cuánto más me puede hacer feliz. O sea, ¿esto me hace feliz? Pues sí, al inicio sí, ¿no? O sea, poder experimentar todo esta vida de este otro ángulo, pero pues a veces no es muy longevo. En mi Claro. punto de vista, en un momento llegué ya así de que no cuestionar mi vida, ¿no? Más que ¿A qué nada. edad, más o menos? A los 18, 19. ¿Te encanta Choque Cultural, pero a veces te falta el tiempo para verlo completo?
Checa nuestro canal de Choque Cultural Clips, donde subimos los mejores momentos de las mejores entrevistas en clips cortos, perfectos para tu pausa de café. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. ¿Y no te tocó hacer el servicio militar allá? Porque sí lo tienen, ¿no? Sí, es obligatorio. Sí. Y si no, si tienes un problema donde, no sé, en México se le dice pie plano, creo, o si no puedes hacer el servicio, te mandan a prácticas de servicio social. Ajá, Tienes que apoyar a la gente en las residencias de ancianos, que son muchas. Sí. No, aquí en México casi no hay, porque la familia cuida a los ancianos, pero en Suiza muy amplio las residencias de ancianos o hacer otros servicios como limpiar o ayudar a la gente en los Alpes con las avalanchas, ¿cómo se dice? Sí, las Sí, las avalanchas, ¿no? Sí. Para que no tienes que como que un sinfín de cosas, pero yo no me hice suizo hasta pasar la edad de no tener que hacer servicio militar. Tenías la nacionalidad italiana. Italiana y española. Ya. Pero yo sabía que si iba a nacionalizarme suizo, porque nací ahí, tenía todo el derecho, ya desde un inicio me iban a meter a servicio militar. Y eso es como cada año 3 meses, el primer año 3 meses y luego cada año tienes que estar 2 o 3 semanas ahí y si no estás, multa y la corte militar y toda una historia. Entonces yo sabía que quería viajar en un momento. Entonces me saqué la nacionalidad suiza cuando ya era demasiado viejo, como a los 20. Eso ya era demasiado viejo para hacer. Porque los suizos son muy inteligentes. Claro. Ellos saben que a los 20 ya habrás salido de tu aprendizaje, ya habrás hecho tus estudios. Entonces ellos agarran un porcentaje de tu salario anual para los gastos militares. Entonces te quitarán como entre un 8 y 10%. ¿No? ¿Durante un año? No, durante todo lo que es tu edad hasta no ser más funcional para el servicio militar, ¿no? O sea, ¿y eso a qué edad sería? Eso ya a partir cuando no entras al servicio militar. Cuando tú sabes, ok, mira, este no va a entrar, pero va a pagar. Ok. Y lo que hice yo, cuando me dieron el pasaporte suizo, renuncié a mi residencia en Suiza y me fui a viajar. Ok. Y ya no tuve que pagar. Claro. Pero sí me andaban buscando. Después de 2 años que no regresaba a mi residencia suiza, el militar no era como que está bien o estamos preocupados. Porque yo cancelé mi residencia, pero no me registré en ningún lado en el mundo, ¿no? Porque no sabía, andaba yo dando la vuelta al mundo, ¿no? Entonces ya llamaron a mi padre, oye, ¿qué pasa con tu hijo? ¿Dónde está? ¿No está pagando? ¿No está agarrando ingresos en el exterior? Algo tiene que pagar. Se hizo suizo y algo tiene que pagar. Y mi padre dijo, no, ahora es un peregrino en el mundo, ¿no? Y se volvió hippie. Sí. No les va a pagar ni madres. Sí, así prácticamente. Y al año después, el tercer año, multaron a mi padre. Le pusieron una multa de 5,000 francos, como 100,000 pesos. Buah. Por yo haber agarrado el beneficio de hacerme suizo. Ya. Y si no se pagara, si yo pisara Suiza de nuevo, tenía que ir a la cárcel si no hubiera pagado. La madre. Entonces ya dije a mi padre, ¿sabes qué? Lo pago, no te preocupes, pero ya sí me despreocupo del servicio militar, que era mucho más económico de lo que mis amigos estaban pagando, ¿no? Claro. Porque todos mis amigos se hicieron suizos en un momento y están pagando, hasta el día de hoy están pagando, ¿no? Órale. Antes de que nos cuentes un poco como qué te impulsó a como explorar el mundo, me gustaría que nos describieras en pocas palabras la cultura suiza. La cultura suiza. Versus la cultura mexicana, por ejemplo. Mira, Suiza es un país muy neutral. Las Naciones Unidas están en Suiza, la FIFA, todos están como que... Es un país que por historia nunca era un país. Eran comunidades... Como, por ejemplo, aquí cantones, ¿no? Cantones, como estados aquí, como, por ejemplo, Nuevo León o Chiapas, que era el norte de Italia, que no quería ser parte de Italia. Y esos estados querían como independizarse de Italia. Así, al mismo tiempo, había los mismos estados en Francia que estaban de vecinos con los de Italia y los de Alemania también, ¿no? Y los romansh, pues los que están en la montaña, porque se habla 4 idiomas en Suiza. ¿4 idiomas? Sí. El alemán, alemán, francés, italiano y el romansh. ¿Romansh? ¿Qué es eso? Es una
un idioma de la montaña que no tiene ninguna connotación con el italiano, ni el alemán, ni el francés. Es algo muy, muy antiguo, como el vasco casi. Ok. O sea, Pero de que no se sabe de dónde viene, pues. Es como casi un no, caso o sea, es aislado. muy, muy en los altos, o sea, en los Alpes suizos, ¿no? Todo lo Ok. que es Graubünden en el estado, ¿no? Ok. Pero no se enseña, ya no se enseña en la escuela. Es lo principal, si vives en la parte alemana, lo alemán tienes que aprender y el francés y el inglés, ¿no? Y si vives en la parte francesa, tienes que aprender el francés, el alemán y el inglés, ¿no? Claro, y su alemán de ustedes, Es el suizo-alemán que el es... alemán suizo, que la verdad a mí me dificulta entenderlos. Pero no existen libros, no existe, bueno, el suizo-alemán no lo ves en escritos, no te lo enseñan en la Solo escuela, es hablado. como un dialecto. Ok. ¿Me podrías decir algo en suizo-alemán? A ver si lo entiendo. Ich nehme jetzt gerade etwas aus dem Küchenkastli. Ya, es que me acuerdo que cuando Ich nehme jetzt was aus dem Küchenkasten. Ich nehme jetzt etwas aus dem Küchenkastli. ich nehme jetzt was aus dem Küchenkasten. Küchenkasten, que sería Küchenkastli. como el cajón de la cocina, Sí, ¿no? sí, sí. A ver, yo lo voy a decir, ich nehme jetzt was aus dem Küchenkasten. Ich nehme jetzt etwas aus dem Küchenkastli. Ya, ¿no? Muy Es muy cultural. así, es muy feo, ¿no? sí. O sea, el alemán es suave, pero... Y esto que a nosotros nos dicen que, güey, como cuando hablamos parece que como tercera guerra mundial, güey, pero yo digo, no. Bueno, mames. sí son muy directos, ¿no? Pero los Sí. suizos como... Me parecen como un pequeño gremlin, qué lindo, ¿no? Pero ahora que regreso a Suiza sí me duele a veces la garganta. Y digo, wow, así hablaba yo continuamente, ¿no? Con los amigos. Y por historia, cada de esos estados se estaba independizando y poniéndose de acuerdo para hacer su propio país, Ok. que es la Confederación Helvética. Ok. Es como oficialmente se conoce Suiza, ¿no? Ajá. Y eso hicieron como un juramento, creo que fue en el año 1400. Por eso son los Eidgenossen, ¿no? Sí, exacto. O sea, en alemán decimos como son los socios de juramento. Sí, pues, porque ¿no? se juró, se llama el Ritterschwur, creo que era en 1400, Órale. donde se pusieron todos de acuerdo y se protegieron de esta forma, ¿no? De que, Órale. oye, ahora nosotros somos una confederación helvética, Ajá. respétenos como país, somos neutrales, no queremos guerra, no queremos... Ya desde antaño, o sea, ya es mucho más antes de que todos los conflictos surgieron en Europa. Sí, Básicamente. pues siempre eran los que intermediaban, ¿no? Claro, Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial claro, pusieron todo el oro en Suiza, ¿no? claro. Cuando fondeaba los dientes de oro y todo, lo mandaban los bancos suizos. Había muchos casos en los bancos suizos cuando salieron por el Holocaust, Ajá. parientes que sabían que tenían pertenencia de esas personas en bancos suizos. Ok. Y una vez una persona que rompió el secreto bancario sacó todos los documentos y lo vendió a los medios Ajá. y hubo un escándalo Claro. donde ya los bancos, pues se ensució mucho la imagen de los bancos suizos y tuvieron que pagar a varias familias lo que sus tatarabuelos estaban, lo que les robaron, ¿no? Claro. Los alemanes y lo depositaron ahí, porque cuando luego ya se fue, cuando ya no existe, pues, ¿qué pasó con el dinero? ¿Dónde lo Ujú, tienen? ujú. ¿Quién lo tiene, no? Y ya, pues ahí Mm. surgió mucho el sector financiero de Suiza, ¿no? Órale. De ahí como que dio un escalón. Se podría decir que los suizos, ¿tú considerarías que están orgullosos de su posición como neutral, de intermediario en el mundo? ¿Cómo se ven los suizos a ellos mismos? Creo que muy tibios, ¿no? Es como ser tan neutral, no te dicen ni sí ni no. Es Ujú. como que evitamos conflictos. Ujú. A veces yo siento eso en mí también, ¿no? Como que no busco cortar relaciones de una forma muy abrupta. Siempre Ujú. intento ser muy políticamente correcto, ¿no? Mm. Y ver en el inconsciente, creo que nos enseñan de cada camino tiene algo por aprovecharse. No Ujú. cierras las puertas porque Sí. puedes quitarte oportunidades, ¿no? Sí. Y así yo me siento a mí también, ¿no? A Mm. veces como que no muy frontal, pero a la vez también muy astutos en gestionar sus asuntos personales, ¿no? Ok. Mi mejor amigo, con el que crecí en Alemania, de mi pueblo, en la misma calle, hoy en día trabaja en Suiza. Su esposa es colombiana.
Andy, un saludo. Y creo que lleva trabajando ahí 10 años. Y una vez me contó un chiste es un chiste suizo, pero se me hizo bastante fuerte. Te lo cuento. Cuéntalo. A ver, están dos campesinos suizos en un lago y ven como un turista que habla solo inglés se está ahogando. Dice, help, help, I'm drowning, o sea, me estoy ahogando. Y el otro campesino se voltea para ver el otro y dice, si solo hubiera aprendido a nadar. Y eso es el chiste. Mira, no me gustan mucho los chistes suizos, la verdad. Dices tú como... Pero yo dije, güey, joder, está cabrón, güey. te cuento uno en alemán, Ajá. que tampoco me hizo reír mucho, pero yo dije, wow. A ver, tú me lo cuentas y lo voy a traducir al español. Es ¿no? difícil, porque sagt ein Weißer am Schwarzen, du schwarz, sagt der Schwarze, ich weiß. Ok, Y es un es- juego de palabras. Dice un negro a un blanco. No, No, un no, blanco. es que no lo puedes traducir, negro. pero es como medio Sí, racista, sí. pero al mismo No, tiempo sí. no siento que los suizos sean racistas, ¿no? Ajá. Pero es como que depende mucho de donde son. Si vienes de Zurich es más cosmopolitano, Ya. ¿no? La ciudad. Pero si estás en los Alpes o en las ciudades como Graubünden y los pueblitos, ahí hasta yo siento como que me veían medio raro, ¿no? Ujú. Porque pensaban yo, cara de turco, ¿qué haces aquí, no? ¿Te O- confundía mucho con turco? Sí, Allá. sí, bastante. Siento como que, como el rasgo sur italiano, cejas gordas, piel un poco más, no digo pues, un poco más morenito, no eres muy bienvenidos en las comunidades chiquitas. Yo nunca nos desplazamos a vivir en una comunidad chica suiza, pero lo que yo escuché, nos reciben muy bien a la gente. Ya. Pero no son como que no te avientan la madre o algo así, no son... Por atrás siempre notas como algo conflictivo, ¿no? Ok. Que también hay, ahorita en Suiza se puso muy popular que en los pueblitos, para repoblar, estaban ofreciendo como $60,000 para que repueblas el pueblo, ¿no? Con cada niño te daban como otros 20,000, entonces podías alcanzar 60,000 siempre que ibas a vivir ahí 30 años y adquirir una propiedad también, ¿no? Órale. Bueno, ya entendimos un poco la mentalidad de los suizos. ¿En qué momento tú tal vez sentiste que yo quiero explorar más? Yo quiero conocer el mundo, viajar, aprender otros idiomas. Yo, por suerte, mis padres siempre me llevaban a Italia o a España, entonces podía saborear otra cultura, ¿no? La italiana o la española, la gente era como mucho más alegre, mucho más abierta, sentía mucha más vida, ¿no? Cuando nos íbamos en las vacaciones de verano a Italia o a España, ¿no? Entonces ahí siempre me llamaba mucho la atención, pero también siento que me inculcaban mucho mis padres de, oye, pues yo me fui de ahí por falta de oportunidad. Yo me fui de Italia, mi madre, por falta de oportunidad. Entonces aquí es donde tú puedes florecer y aquí es donde la única forma, la más correcta, la más segura para salir adelante, ¿no? Entonces, no surgió hasta que mis padres empezaron a tener problemas entre ellos, ¿no? Empezaron a tener muchos conflictos, salió otra persona en ese conflicto de entre ellos dos, entonces ya había una telenovela tremenda que era imposible que yo no percibiera y el ejemplo que yo tenía como el horizonte que mis padres, su matrimonio sólido y construir su casa y vivir aquí hasta tener suficiente y regresar a su país, como que la mayoría de los inmigrantes en Suiza viven con esa filosofía, voy a hacer aquí mucho dinero y luego me regreso con los bolsillos llenos y con una pensión segura a mi país natal, ¿no? Cuando yo veía que ellos tronaron de una forma como muy, muy dolorosa para todos, había robos, o sea, no quiero entrar mucho en esa historia, pero no era solo un quiebre matrimonial, sino había historias muy feas que yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo una buena imagen de mis padres, respeto a ambos, pero si me quedo aquí, me va a ir mal, me voy a deprimir,
no voy a... Pues de hecho ya me estaba deprimiendo, estaba como que buscando el sentido de la vida. Si ellos que emigraron para tener una vida mejor y ahora están tan tronados, ¿qué sentido tuvo todo esto, no? Mm. Y me estaba cuestionando mi propia vida, hacia dónde quiero, me siento identificado con Suiza, ¿no? ¿Qué es el amor aquí? No siento que hay... Sentía mucho vacío, empezaba, pues ganaba muy bien, podía comprarme mi primer carro, que era una Mini Cooper S, luego ya el departamento rentado en el centro de Suiza. Tenía muchas pertenencias, pero sentía mucho vacío, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Quiero conocer el mundo y quiero hacerlo de la forma más pura, ¿no? Ujú. Y eso al final hice viajes así para probar. Como buen suizo no me voy a soltar, pero yo me di 2 años de mochilero y luego regresé porque ¿A dónde fuiste? pues empecé en China, Órale, luego Laos, Camboya, Tailandia, Malasia, órale. Singapur, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, todas las islas de Tahití, Morea, todas la isla de Pascua, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, todo hasta subir por tierra hasta Estados Unidos. Y luego me acabé en Hawái y de Hawái me fui a Turquía, Irán, India y con los ahorros que empecé con, vendí mi carro, vendí todo y me fui así Órale. a conocer el mundo. Y luego dije, igual ya está mejor la situación en casa. Regresé para meterme de nuevo en un banco y estaba horrible. O sea, volviste y dijiste, empezaste de nuevo en un Voy a banco. empezar porque Suiza es mi país, no Claro. tenía, estaba viajando en una forma muy acelerada porque en 2 años hacer todos esos países, pues la verdad se escucha como mucho tiempo, pero no lo es, ¿no? Ujú, O sea, nunca me quedaba más de 3 semanas ujú. en un solo lugar. Obvio que cambiaba de ciudades dentro del país, pero no era suficiente. Entonces, cuando regresas, yo sintiéndome aún suizo, Ujú. pues digo yo, pues sí, pues no está tan mal, no voy a regresar. Añelo, tengo melancolía, quiero estar cerca de mi familia porque todos viven allá. Y llego y la situación iba de peor en peor. Me entré en justo ese momento, estaba trabajando medio año en Suiza. Regularicé mis papeles porque me faltaba el pasaporte, tuve que hacer unas pruebas porque en Suiza, para hacerte Suiza, tienes que hacer una prueba de alemán, unos estudios sobre tu comunidad autónoma Ujú, y todo, y tienes que pasar la prueba y luego ya te dan el pasaporte, ¿no? ujú. Y yo quería asegurarme de tener el pasaporte suizo, regresé, trabajé y vi que no estaba bien la situación y ya fue cuando ahí literalmente quemé los barcos y dije, ¿sabes qué? Mi vida tiene que ser afuera de Suiza y no quiero tener ninguna opción de regresar. Agarré mi bici y me salí de Suiza. Y era Tu con bici. una bici. Me compré una bici y dije, yo, sabes que ya no tengo tanto el presupuesto como para volar y todo, pero quiero hacerlo en bici. Había leído de unos ciclistas que cómo viajaban, cómo sentían la aventura y me apasionaba mucho hacerlo de esta forma, con el conocimiento que yo tenía archivado de la vida de mochilero, ya tener las alforjas montadas en las bicis, una buenísima bicicleta y con esa ya salí de Suiza rumbo pedaleé hasta España. Y lo chistoso que en aquel A ver, momento, de Suiza fuiste entonces pasando por no, Italia primero, Francia, España. sí, bueno, no, Suiza, Francia, España. Ok. Ya. Y de ahí ya pues empezó el invierno y dije, wow, no quiero estar en invierno pedaleando en Europa. Pues sí. Entonces agarré de Madrid un vuelo a Cancún y dije, bueno, ahí México, buen clima, aterricé en Cancún y voy a rodear México, ¿no? Y para aquel entonces yo ni sabía cambiarle la llanta a la bicicleta. Antes como medio fresa me llevaba la bicicleta al mecánico ahí cerca de casa, cámbiame la llanta hínchamela con aire y no sé qué. Luego ya en el viaje ahí se me ponche la llanta, la cambio, todo lo que, toda la esencia de la aventura, ¿no? Aprendes todo, ¿no? Pero no lo hice por apasionado ciclista, sino más por la esencia de la aventura, ¿no? Mm, De la pureza, de los encuentros, el alcance de los pueblos donde no llegas, porque el autobús tiene paradas fijas y te bajas ahí porque ahí se para y no entre medio, ¿no? mm. Pero la bici alcanzabas esos pueblos chiquitos donde
no hay tanta gente o tanto turismo, ¿no? Y cuando llegué a México, la ruta que inicié desde Cancún, pues era todo pues por Quintana Roo, Yucatán, subir hasta Mérida y luego Campeche. Y justamente en Campeche conocí un ruso, ciclista ruso, que al final fue el hombre de honor en mi boda. Con él luego acordamos de que, oye, ¿dónde vas? No sé, yo pues estoy aquí rodando México y él tenía ya como un rumbo más fijo. Me dijo, oye, yo quiero ir a Puerto Escondido, ¿no? Que estoy hablándote desde hace 11 años. Mm. Y yo digo, bueno, pues, ¿dónde queda? No, del otro lado, el Pacífico, vamos a cruzar. Y ya con él, Es un pues, chingo, güey, no mames. subimos hasta San Cristóbal, Chiapas, todo ¿En bici? en No bicicleta. manches. Desde, pues, de Campeche. Unas buenas subiditas, ¿no? Sí, pues desde Escárcega fuimos a Palenque y luego de Palenque empezó la subida, toda, ¿no? Toda hasta Ocosingo, subir hasta luego San Cristóbal y de ahí unas bajadas ricas hasta llegar a Tuxtla y luego ya de Tuxtla bajamos a Tehuantepec, que era chistoso porque en esa zona hay muchos pecs, hay Zanatepec, Tehuantepec, Tapanatepec, todo se suena igual, ¿no? Ujú. Y yo me alenté con él y dije, te espero en Tehuantepec. Y no sé qué entendió él y él me estaba esperando en Tapanatepec. Pues para mí Y- suena igual, ¿eh? Sí, y luego como que no me alcanzó. Y yo dije, se habrá perdido. Y yo estaba como que desayunando tranquilamente y mientras que desayunaba una persona me dijo, mira qué coincidencia. Justo esta mañana pasó otro ciclista. Y yo, a la madre, entonces él ya me rebasó, ¿no? Ajá. ¿Cómo se veía? Yo ya sabía. Bueno, él siempre pedalaba sin camisa y su camisa la puso como turbante siempre. Sí, sí, ese mero, porque había un bloqueo en esa zona. Hubo un bloqueo de los maestros, creo. Y yo dije, sí, él pasó, lo dejamos pasar. Y yo, ay, no, ya tengo que entrarle yo. Y ahí esperaba todo el tramo de la Ventosa. Ahí tienes un viento así increíble. Es zona de energía eólica. Ujú. Entonces estás como que esa era una de las partes más duras porque nos tocó viento enfrente y pues ahí hasta llegar a prácticamente luego a Huatulco y luego ya de ahí Puerto Escondido. Parada obligatoria antes era Zipolite Ujú. y Nacional, Para disfrutar de la playa nudista más grande de que era México. increíble. Hace 11 años tú podías llegar, montabas tu tienda a acampar, todo era prácticamente casi camping Ujú. y al final nos gustó más que Puerto Escondido, ¿no? Porque Órale. era como esa esencia libre en la playa y ya ahí dije, bueno, pues continuamos todo el viaje. Queríamos subir hasta llegar a Puerto Vallarta y ahí conocí luego a Nancy, mi esposa. Órale. Y con él ya dijo, no, pues ya no quiero subir más, yo quiero bajar, no quiero llegar a Argentina, ¿no? Y yo ya dije, no, pues a mí ya no me late esa idea de ir hasta Argentina, quiero ir hasta Monterrey, de donde es Nancy, obviamente. Ajá. Y ya era muy romántico, ¿no? Era como fluir de una forma tan libre como también para decir, ¿sabes qué? Sí tenía el plan de ir a Argentina, pero Dios, el universo o las coincidencias quieren o tienen otro propósito para mí y Ujú. tener esa libertad para también, o ego, no, tengo que hacer esto, porque luego también acabas siendo preso de tus propios Ujú. pensamientos o Si te aferras fantasías. demasiado, pues. Sí, entonces yo no tenía ningún plan. Y Ujú. lo mejor no es tener plan. Entonces el plan era, me voy a Monterrey. También con bici. También con bici. Ah, ese pinche loco. Y ya. ¿Y qué te, o sea, a O sea, ver, era llegar hasta Mazatlán y luego de Mazatlán subir hasta Durango, ¿no? Todo por el puente Verga, colgante, güey. que está increíble. Y de ahí luego ya por Coahuila entrar a Monterrey. Increíble viaje. Era una de las rutas más bonitas cuando de Durango puedes agarrar todo hasta Mazatlán. Increíble. ¿Y cuántos ciclistas viste en esa ruta? Esa ruta, unos nada más. O sea, muy pocos, ¿no? Porque es más chido bajar de Durango a Mazatlán que subir de Ya, Mazatlán a Durango. claro. Pero los trailers iban tan despacio que hasta me daba para agarrarme de No atrás manches. y subirme así, llevarme por los trailers. Oye, ¿y no era peligroso? Mira, Porque tienen famita, ¿no? O sea, ahí mira como está cerca del Triángulo obviamente Dorado. no lo recomiendo hacer a nadie. Pues sí. En esa época era muy valemadrista, yo también.
Pero como van casi 20 kilómetros por hora, estás así y te pasan así lentamente. Entonces ya como que, güey, estoy bien cansado, voy a descansar. Lo único que sí estaba peligroso es que en aquel momento los túneles no tenían iluminación. Ala. Entonces si estaba agarrado de un tráiler, pues cómo me iba a ver, ¿no? Si los túneles no tenían Pues solo porque el trailero ni enterado estaba, ¿no? No. Que tú estabas ahí. Pero también era como que miraba que no, obviamente no me agarraba, si eres un semi-remolque no me agarraba en medio, sino al final donde me podía soltar. Ya. Pero los que iban atrás en un túnel no me iban a poder alcanzar a ver muy bien, ¿no? Entonces intentaba no soltarme en los Claro. túneles, ¿no? Oye, ¿y qué te dijo Nancy? O sea, a ver, ¿conoces Nancy en Puerto Escondido? No, en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Una vez vi el video que tienen en el canal, ¿no? Que era en un bar, creo. ¿En un bar o no? Sí, Como era... que ella lo contó de una manera muy chistosa, Sí. que tú llegabas y dije, este güey, ¿qué es? ¿Que nomás viene el ligador o qué? Algo así. Sí, dijo. no, pues una historia que entre más difícil, mejor, ¿no? El recuerdo y la conquista, ¿no? Pero, pues yo la vi en un bar, se llamaba Mandala, no sé si aún existe, es muy famoso, un club bar, y está pegado al malecón de Puerto Vallarta. Ujú. Yo pasaba y pues no tenía ropa muy sencilla, la verdad. Tenía siempre un pantalón, jean, chanclas y camisas, ¿no? Y si no, todo el equipo de zapatos con clips para los pedales de la bicicleta y el equipo de pedalear, ¿no? Y en aquel momento yo solo tenía un bañador y una camisa y los veía y no me iban a dejar entrar al Mandala, entonces corrí al hostel donde estábamos hospedados, me puse el otro pantalón y largo y ya entré y yo la vi a ella que estaba sentada con unas amigas, tenía para aquel momento pelo corto naranjo, así muy llamativo, era como un foco prendido ahí en el club. Ella, ¿no? Sí, Sí, en el video de ustedes pusieron creo que hasta una foto. sí, Sí. exacto. Y, y no, pues entré, me acerqué a la mesa y le agarré la mano y la saqué. A Y así, bailar. a bailar. Y ella como que, qué loco, ¿quién eres? Y yo dije, no, pues, te está haciendo la difícil, al rato va a caer. Y, y pues en aquel momento estaba muy entrenado por haber pedaleado tanto, ¿no? Entonces como que mi gancho era como, me quito la camisa o yo qué sé, ¿no? Ahora, si me vieran en aquel momento, o sea, mi versión actual, dije, madre mía, qué pendejo este güey, ¿no? Pero te estoy hablando de muchos años después y pensaba que iba a funcionar todo esto con ella, pero no, me rechazó. Sí bailó conmigo, ¿eh? Pero me rechazó bien canijo, ¿no? Y me hirió tanto en el orgullo que no la pude olvidar. Ya. Pero sí me dio su número también, su número correcto. Entonces, em, fue algo hermoso que mantuvimos un contacto y me llevó hasta continuar a Monterrey. Pero Y ella sabía que tú ibas en bicicleta porque... sí. ¿Y Sí, qué bueno, yo decía? ya le conté toda la historia, ¿no? Yo ya ahí saqué todo mi repertorio de historias Claro, para que solo quedara en esa noche, ¿no? claro, pero no te Y dijo, ¿estás loco, güey? O sea, ¿cómo vas no a me ir creía mucho, ¿eh? No me creía mucho las historias, entonces también dije, no, solo se está mintiendo, ¿no? Solo labia, bla, bla, ¿no? Sí, Para ¿no? Por ligar. ahora ya me voy a Argentina, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Y mantuvimos contacto. Yo ya, pues obviamente, ya dije, ¿yo qué hago? O sea, estoy muy perdido, la verdad. Mi propósito era solo pedalear, que era, la verdad, muy, muy bonito. Tenía aún un colchón de ahorros de ese medio año que regresé en Suiza. Ujú. Entonces no me preocupaba mucho cómo capitalizarme en ese mismo momento, ¿no? Sino era mucha libertad. Pero también era como que, oye, no puedo hacerlo por mucho tiempo más y no quiero regresar a Suiza para capitalizarme, ¿no? Tengo que orientarme muy bien qué es lo que voy a hacer, si voy a Estados Unidos o Alaska, qué trabajos hay. Ya estaba informándome cómo pescar el salmón, cómo Mm, cosechar todo, ¿no? La cereza, la pues sí, manzana, la... para sacar la anita, pues. Sí, ya no era ese momento del año no era como el buen año para ir a Norteamérica. Entonces yo, no, pues voy a ver qué, ¿no? Pero ya como más como enamorado de ella un poco. Locura, pero apostando todo por una carta, ¿no? Y Ujú. cuando Nancy me vio y que estoy ahí y de que no, viniste solo para
un poco de acción y luego te vas, ¿no? Dije, no, de aquí quería rodear México en bicicleta, ¿no? Ujú. Y cuando llegué, me rechazó también ahí, En Monterrey. en Monterrey. A pesar de que llegaste en una pinche Sí, bicicleta de este Puerto imagínate. Escondido, ahí cruzando toda la República, pasando por Sinaloa, Durango, no manches. No, el rechazo era fuerte, Es que ya sabía cómo engancharte, güey. pero sí me enganchó. Y Pues sí. aparte conocí a sus hermanos, Ajá. a su madre, a su padre no lo llegué a conocer en ese momento, pero era algo que me acercó mucho a la cultura mexicana, porque en bicicleta eres como que duermes en los ranchos, en los pueblitos, pides permiso a la gente, oye, ¿puedo montar mi tienda a acampar aquí? Y siempre era como antes de que atardezca, preguntaban un abarrote y ya me daban indicaciones, no, mejor ahí, o fulanito de tal te deja dormir en su garaje, o mira, ahorita le toca turno a esta autodefensa en Michoacán, móntalo No manches. pues era la costa, no me subí Claro. a Morelia, sino solo por la costa, y me sentía bastante seguro, entonces, em, no sé, me perdí un poco en la plática, porque, ¿cuál era la pregunta? Pues que te enganchó, pues te rechazó allá otra vez. Mira, ahí no llegué a entrarme mucho a la cultura mexicana porque el día siguiente ya continuaba la pedaleada y estaba como Claro. 12 horas al día encima de la bicicleta. Entonces llegaba y dormías, no conectaba mucho con la cultura mexicana, pero sí veía el recibimiento de la gente, los hospitalarios que son y me calentaba mucho el corazón y dije yo, bueno, pues si no se da con Nancy, yo quiero rodear México como quiera, me encanta este país, ¿no? Ujú. Y hicimos muy bonita amistad. Luego ya era como, no lo quiero arriesgar, no importa si me rechace, yo quiero tener esta amistad, ¿no? Ujú. Pero al final pues acabamos enamorados y empezamos juntos a pedalear, ¿no? Qué padre. Ustedes viajaron también un montón en bicicleta, ¿no? Sí, fue como 2 años casi. 2 años. Sí. Y fue ahí cuando empezaste a hacer videos, ¿verdad? Pues ella también acaba de salir de una situación difícil donde partió su hermanito chiquito. Ujú. Entonces, llevarme a Nancy de viaje era como de los 3 hijos, 2 que ya no están ahí conviviendo con la familia, ¿no? Y yo me sentí como muy comprometido de mostrarles que todo está bien con nosotros, las Ujú. vivencias que tenemos. Era un Ujú. momento, éramos felices por este nuevo inicio, pero también muy triste porque era muy fresco la partida Ujú. del hermano chiquito, ¿no? Entonces como que había mucho duelo y mucho dolor y yo quería como hacerlos viajar a través de nuestra perspectiva un poco, ¿no? De que mira, la estamos pasando así y Ujú. estamos viviendo esta aventura y hay algo más en esta vida, se puede viajar, se puede conocer, se puede salir adelante, ¿no? Claro, desde mi ignorancia, porque yo no viví lo que ellos estaban viviendo en ese momento, pero Ujú. era como impulsar y fomentar de una forma que podemos continuar y salir adelante juntos, ¿no? Ujú. Y los videos era como que yo en aquel momento no sabía grabar bien. Yo pensaba, no, con el celular igual mandar, pero son Ujú. muchos datos Ujú. y luego era muy difícil. ¿Dónde está la mejor forma para subir los videos? ¿Cómo se sube videos a YouTube? A ver. Sí. Y ya dije, YouTube, nada más le mandamos por el enlace Ujú. y ellos lo pueden ver de inmediato. No les Ujú. usa muchos datos porque también tenían celulares sencillos. Ujú. Entonces mejor así, ¿no? Y así nació el canal. Qué loco. Yo me acuerdo, Demis, cuando la primera vez que nos conocimos, que tú me escribiste, creo que por Instagram, o me etiquetaste o algo así, Sí, en una sí historia recuerdo. que estuvieron en Zurich. ¿Así? Si no me equivoco, fue en el comienzo del año 2019. Y fue muy interesante porque en ese año, tanto el canal que tuvimos nosotros como el tuyo, 6 meses, 5 o 6, 7 meses, empezamos a pegar bien cabrón. Pero yo me acuerdo de que yo me metí a tu canal y dije, está loco, tiene un chingo de videos ya subido de todo México, de muchos otros países así. Y dije, wow, o sea, le he hecho hartas ganas para sacar un montón de contenido. Y se me hizo como Sí, lo esa duda chistoso que del no por estaba, qué. no estaba monetizando los videos, Sí, porque fue gracias sí, a sí. ustedes
que me enseñaron cómo funciona YouTube, pero eso después de hace 4 años que yo abrí el canal, ¿no? El propósito no era el generar ingreso, era Sí. el compartir la vivencia con mis suegros, más con mis suegros que con mis padres, Sí. porque siento que ni mis padres estaban viendo, bueno, mi padre sí creo que estaba viendo los videos, pero mi madre no tanto. Ya. Entonces, pues era eso, yo quiero que viajen conmigo, que sienten lo que estoy viviendo y que es algo muy hermoso, ¿no? La Eso- vida es muy hermosa, ¿no? Sí. Era como más eso, ¿no? Y cuando llegaron, recuerdo que ustedes vinieron a San Cristóbal Sí. y decían, güey, no estás monetizando, tienes que poner tus anuncios y tal. Y yo, ¿a poco se puede hacer eso? Y luego al mes dije, oye, mira, amor, ya no tenemos que cosechar cereza en Canadá, mira, esto puede funcionar, ¿no? Y ya Nancy decía, órale, porque nosotros la verdad sí hicimos mucha chamba en los campos y todo, Cosechando cerezas. ¿Y ya, Bueno. ya casados? ya casados. Órale. Bueno, la ruta del mochilero, que en aquella también era toda una época dorada también, que era, muchos iban a Canadá, Ujú. cosechar cereza, que era la fruta donde más dinero podías hacer, y luego después de la cosecha, algunos se quedaban para la manzana, pero la manzana no es una buena fruta para trabajar, Ujú. según mi punto de vista, porque cuando la cereza, para explicarte, la cereza estás trabajando escaleras y una Ujú. cubeta. Ujú. Y solo como cuando tocas, Ujú. las cerezas ya se empiezan a caer y pues Ok. trabajas de 12 de la mañana hasta medianoche. Ok. No puedes trabajar en calor porque pierden el palillo y luego se pudren en el packing house, los que Ok. los empacan, ¿no? Ok. Entonces vas de la madrugada, buscas una orchard donde puedes trabajar y montar tu tienda acampar. No tienes gastos de alojamiento porque duermes en el campo, o a veces te ponen gas a disposición para cocinar y trabajas full y llenas muy rápido los buckets, te ponen unos bines gigantes y estás siempre vaciando. Mm. Y puedes dejar que caigan en tu bucket la cereza. Mm. La manzana es mucho más peso y no puedes dejar caer la manzana Claro. porque cuando se chocan, Sí, ya. pues los supermercados y los centros comerciales, ahí no puedes, nunca compraste una manzana machucada, entonces la tienes que acostar. Es mucho peso y tienes que tener mucho cuidado, entonces muchos no la trabajan. Pero nosotros, por suerte, pues nos tocó un lugar chido, pero también, pues no era como algo que queríamos hacer muy a menudo, Claro. ¿no? Eso es que no hay Era por eso parte de la aventura porque estábamos libres, estábamos en la bicicleta, estábamos en un punto de nuestra vida donde Nancy, pues con toda la tristeza de la partida del hermano, decía, Ujú. ¿sabes qué? Dios guíame en todo, ¿no? No me importa el riesgo que vamos a tomar, no me importa si estoy viva o no, o sea, voy a encontrarme con mi hermano más temprano, ¿no? Entonces estaba como que en una situación muy sensible y yo empataba con ella en ese sentir porque también me sentí expulsado por mi familia, no sabía qué quiero en mi vida y estábamos como vibrando igual diciendo, ¿sabes qué? Vamos adelante. Bendita chamba, cualquier chamba que vamos a poder hacer, siempre que no le faltemos el respeto a nadie, ni dañamos a nadie, siempre que sea pues íntegro, un trabajo íntegro porque queríamos trabajar, ¿no? Y mientras que vamos en la bicicleta, pues vas conociendo gente, ven que el ciclista siempre es muy bien recibido porque se ve que es una persona que chambea su cuerpo, tiene una filosofía de vida libre, entonces nos recibieron muy bien. Y nos tocó hacer este trabajo 2 veces y ya fue cuando pues ya dijimos, oye, no queremos regresar a la cereza, no queremos volver a hacer este tipo de trabajo porque es muy arriesgado, porque si te pagan en efectivo, te para la Claro. policía y no No, ve, hombre. y eso se le pasó a unos amigos que quedaron 5 meses, 6 meses, su mochila llena de dinero, trasladándose, te para la policía, ¿qué ¿En traes en dónde? la mochila? En California. En California. O ¿de dónde sacaste ese efectivo? ¿Tienes un recibo? No tienes nada, no puedes justificar, te quitan todo el dinero, ¿no? No manches. Entonces, hay que ser muy astuto. Pude Claro. aprender imagínate, de venir en un banco suizo y todo, de vivir esa zona gris tan Ujú. grande donde yo puedo decir, wow, ¿existe esto realmente en el mundo? Incluso llegaba a ganar más que en un banco en Suiza durante un mes Ujú. o durante el tiempo que decimos. Me hizo volar la cabeza y es como que... Y era precisamente parte
de lo que se estaba dando. Obviamente la cereza no ganábamos bien, hubiera sido mucho mejor en Suiza, pero luego empiezan a salir cosas donde tú dices, oye, realmente la puedo armar Ujú. lejos de Suiza. Suiza está muy buena, es un lugar magnífico, pero no es todo, Mm. ¿no? Y siempre acompañado por Nancy, ¿no? Porque luego a mí se me iba la cabeza y Nancy era como siempre mis pies firmes a mi lado de que, ¿sabes qué? Ya nos vamos, es suficiente aquí. Y yo, no, tenemos que no sé qué, vamos a hacer... Ya Nancy, por suerte, pues era como siempre mi base firme para que yo decía, oye, pero si podemos ganar aquí tanto. Porque está chido, ¿no? El mochilero hacía esa ruta durante 4 meses Ujú. y vivía de lujo, Ujú. 8 meses al año, donde quiera que quería ir. Mm. Muchos iban a Asia, muchos iban a México, otros tenían ese sueño de montar su negocio en su país natal. Ujú. Entonces, eso me inspiraba mucho, ver el hambre de la gente y los sueños que tenían, que yo en aquel momento, pues era como más, ok, tengo que buscar una forma alterna y ver como que, wow, yo quiero esa visión que ellos tienen, ¿no? Ese propósito para salir Y- adelante o tener ese sueño de... claro. Hoy en día, pues unos amigos tienen un hotel o otros tienen ya su restaurante en Chile. Me da mucho gusto que fueron tan claros en su visión, ¿no? Y Ujú. ahí es donde yo me inspiraba. Obviamente había otra gente que hacía eso para ir un mes a Las Vegas Claro, y se saca. y sí, pero pues ahí no era la inspiración, pero Claro. sí era como muy arriesgado, porque luego nos tocó una parte donde empezamos a trasplantar Ajá. y estábamos más en la actividad física. Ajá. Y en una de esas escuchamos así un y nos alejamos y hay un alce decapitado casi, chorreando la sangre del cuello, un animal gigante el alce, y ya dices tú, wow, esto acaba de ocurrir a unos metros de nuestro lado, ¿no? Ujú. Un león montañés buscando su presa, ¿no? Y estás tanto es tan salvaje, o sea, Ujú. uno escucha California, pero no, el norte de California, donde Ujú. vas colindas casi con Oregon, ahí ya, bueno, antes de entrar a los bosques donde están los secuoyas y todo, Ujú. ahí es como hay mucha humedad por los árboles, Ujú. pues es un lugar realmente sin civilización, ¿no? Mm. Y es parte de toda esa naturaleza. Nosotros no teníamos una ducha, era un tubo afuera y te tenías que quitar la ropa, estar desnudo y te bañabas así, mirabas de que, bueno, pues si el que me ve, pues vale madre, ¿no? O sea, nada más me voy a duchar, tal vez te duchabas una vez a la semana, ¿no? Por Hola. el frío que hacía. Claro. Y todos los animales que están Sí, ahí sí. expuestos, o sea, estás expuesto ante mucho. ¿Y en qué momento decidieron hasta acá y ahora va a haber un cambio? Ustedes cuando llegaste tú y Mo a nuestra casa, Pero yo los yo, vi bien ahí, como y- establecidos. O sea, nosotros seguíamos haciéndolo porque nuestro propósito era hacer videos, ¿no? ajá, Obvio de todo lo que estoy contando, mis suegros lo sabían porque sabían que claro. íbamos a estar desconectados 2 meses y que Mm. no iban a saber nada de Nancy. Y Nancy tenía una comunicación muy fluida con mis suegros. Ujú. Yo no tanto con mis padres. Yo les dije, no, ahorita fíjate, voy por la manzana y estamos en un lugar donde no vamos a tener conexión. Yo no tenía esa confianza y me agradó mucho poder ser sincero Ujú. con mis suegros, ¿no? Y todas las historias, ellos saben a lo que nos exponimos y pues en oración estuvieron también con nosotros para que todo estuviera bien, ¿no? Y yo recuerdo yo le dije, Nancy, no le digas. Y dice, ¿cómo? Como que apenas estaba yo conociendo a mi suegro, era Ujú. nuestro viaje de luna de miel Ujú. prácticamente Sí, sí, todo este sí. viaje. Son experiencias en nuestra mochila de vida que llevamos con nosotros y que nos unió cada vez más y nunca me dio la espalda y siempre andaba ahí conmigo luchando y buscando de que, ¿sabes qué? Tenemos un propósito y siempre como que fijando una meta, ¿no? Juntos. Y ahora la siguiente meta y cuando me preguntas hasta cuándo no le volteamos hacia el norte para hacer esos trabajos, fue cuando Mo y tú vinieron y yo decía, mira, yo tengo este canal, sí, los vídeos tienen unas vistas, pero pues nosotros vivimos de otras cosas, ¿no? ¿Y tú por qué puedes vivir de esto? Muy bien. Y ya me enseñas, no, a ver,
muéstrame cuánto es tu ingreso. Y yo ay, no Yo sé, me acuerdo de eso. no sé si quiero mostrarte, ¿no? Como suizo. Mira, $150 o algo. No, esto hiciste en Era un momento. poco más, pero no era lo máximo que podías ¿Cuánto sacar. era? Ya no recuerdo. No sé, era un poco más de $1,000, creo. $1,000. Algo así. Pero sí. Y dijimos, no, pues. O yo creo que era como algo cientos, ¿no? Cientos. Porque no era mucho. había 3 videos que pegaron muy fuerte Sí. justo cuando llegaron. El de Sí. 10 cosas que no tienes que hacer en México. Sí, que sí. era el nuestro mejor video. Justo andabas pegando muy, muy fuerte. Yo me acuerdo que llegamos y estuvimos ahí en la sala. Y ya. Y yo les mostré la pantalla y tú lo analizaste, ¿no? Sí, y ya luego Mo y yo nos metimos en tus analytics. O sea, ya luego tú nos dices, bueno, sí, los voy a demostrar. Y creo que Mo agarró la compu. Sí. Y dijimos, bueno, nos podemos meter así bien en tus analíticos. Ya, bueno, ya chingo su madre, métete. Y dijimos, oye, güey, ¿por qué no pones más anuncios? ¿Por qué no haces esto y aquello? Sí, porque ni le estaba poniendo. Al inicio yo le decía, no, que es que para la audiencia no los quiero castigar. Y ustedes decían, no, pon el de inicio, tienes que activar aquí, a esta casita, esto, lo otro, ¿no? Y ya dijo, bueno, vamos a ver si la audiencia quiere seguir viendo los videos, ¿no? Pero ya estaba muy enamorado de archivar estos recuerdos. Claro. Obviamente los videos de California solo subimos uno en ese momento. Saber que tengo cronológicamente archivado toda esa historia como un libro, un diario donde puedo entrar a YouTube y buscar el año 2015, 2016. Cada año era tanta aventura y no poder verlo en la televisión de inmediato es Sí. como, para mí es muy valioso. Y ahora Claro. que Aisha está con nosotros, mi Sí. niña que tiene 5 años, es como también hacerle ver que puede hacer lo que quiere. Claro. Sus abuelitos, su abuelita, papás, todo eso lo hicimos en 10 años, ¿no? Porque ya van 10 años de que empezamos con toda esta aventura. Y que luego, años después, mis suegros hacen un camino a Santiago con nosotros, Ajá. que son todos partes de un estilo de vida. No me lo pudiera haber imaginado, ¿no? Pero loco. sí fue un punto de quiebre cuando ya se tuvimos y nos decían, oye, déjate de estas locuras que me estás diciendo, ¿no? Nancy ya está que no quiere con esto, ¿no? Es que no sabía, güey. Eso no sabía. O sea, sabía que tú a veces con Nancy ibas a cosechar, pero yo dije, pues es un Sí, pinche- no lo compartimos casi nunca, porque es como Creo un que solo tema. en una anécdota al lado lo soltaste tantito. Pero creo que es importante, dando un poco de contexto de el matrimonio sólido que llevo con Nancy, porque tanto en las buenas, es fácil estar con alguien en las Ujú. buenas, pero realmente ver un ciclista y no tiene, y te habla de sueños, que lo que quiere hacer, y realmente lo hacen, y te acompaña hasta Manzanillo que llegamos al final. Eso es realmente muy, muy valioso, y es como que no son solo palabras, son vivencias, son todos esos recuerdos. Miramos ahora un mapa mundi y nos llegan todos esos recuerdos. Qué locura. Oye, hasta la fecha no supe que eso fue un cambio tan cabrón cuando Mo No, y yo por llegamos eso ahí. les tenemos mucho Pero qué amor, bonito, güey. cariño a ti y a Mo, la verdad. Porque después yo me acuerdo que tú empezaste a bloguear chido. Y yo creo que hoy en día en habla hispana de daily vlogging. Pues no hacemos tanto el daily, ¿no? Bueno, Estamos- de hay vlogging, fases, de hay fases, ¿no? storytelling, de que documentas a dónde vas, ¿no? Como, pues yo conozco pocas referencias que hacen algo parecido como tú haces hoy en día. Me gusta mucho lo que hago y pues la verdad sí me sigue entusiasmando saber que Aisha va a conocer nuestra historia, no tiene que, y tal vez nuestros nietos, si Dios quiere, no sé, van a saber de que si están ellos en una situación en la vida donde dicen, híjole, no me gusta lo que estoy haciendo, pueden voltear a ver y ver sus padres o los abuelos y decir, pues si ellos pudieron, ¿qué me ata aquí, no? Ujú. ¿Cómo es la experiencia? Ahora Aisha tiene 5 años de criar a una niña entre tantas culturas. Porque Wow, pues, es es una increíble. locura, porque es que una vez nos vimos hace unos años en una playa. Y yo me acuerdo, tu papá estaba ahí. Y es como, qué locura, güey, cuando tu papá empieza, o sea, conmigo habla en alemán alto.
Ya luego contigo de repente hablaba en alemán suizo. Sí. Ya luego Suizo, cambiaron al español de España, o sea, tu papá, pero tú hablas como el español como tú lo hablas. Y ya, claro, luego tus suegros de Monterrey, que también es una cultura en sí, pues, de los regios, ¿no? Sí, es muy enriquecedora para ella, ¿no? Ahorita siempre intentamos que ella escoge lo que quiere aprender, ¿no? Hoy, en Nancy, pues fue muy firme con el homeschooling. Ella le dedicó mucho tiempo a Aisha también. El inglés y el español es lo que principalmente maneja Aisha y el italiano, porque pues, tuvimos una racha en Italia y ella iba a la escuela ahí. Pero ahora quiere ella aprender alemán por Rammstein. Aisha. Por Rammstein. ¿Le enseñas a Ramstein a Aisha? Sí. No manches. Du hast, le encanta. Y se pone, así, le gusta mucho el rock, ¿no? Entonces, Du hast ella mich. misma empieza, yo no le quería imponer el alemán porque a la larga, pues yo no veo que iba a regresar a Suiza. Yo ya sé que no voy a regresar a Suiza. Entonces, tengo tal vez ya menos, pero un conflicto interior aún con el idioma y con lo que viví ahí, ¿no? Entonces, no me interesaba mucho esforzarme o esforzarla a que aprendiera alemán, porque no veía mucho futuro para ella de va a vivir en Suiza o Alemania, no quiero. Tal vez de una forma ahora muy, muy egoísta, de que tal vez no veía yo que iba su camino, ¿no? Pero también siempre estaba abierto, ya era suficiente con el italiano, el inglés y el español. Pero ahora ella como que está muy en la música y el rock y, y pues aquí hay muchas escuelas alemanas buenas. Claro. Entonces, ya ella mismo, oye, ¿cómo se dice? Eins, porque están eins, zwei, drei. Sí. De América también, la canción de Rammstein. Todo Rammstein, ¿no? No le pongo el video oficial porque el video oficial No, es sí, muy se fuerte, pasan el lanza, Ramstein. pero los conciertos son increíbles de Rammstein, ¿no? sí. Son muy ingeniosos. Entonces a ella le gusta como ver el en vivo de los conciertos. Entonces, ¿qué quiere decir Eins? Y ya ella misma, Eins, ya puedo contar en alemán. ¿Y cómo que tú hablas alemán? Sí. Y ya ella mismo ahorita... Ya se enteró de que tú hablas alemán. Yo, Pues. eso ya cuando estamos en Suiza, ¿no? Claro. Pero sí era como diferente suiza-alemán y alemán, Claro. ¿no? Alemán alto. Entonces ella está muy interesada en el alemán alto, entonces ahorita le estoy enseñando alemán. Qué padre. Y es mucho más receptiva si viene de ella, ¿no? De Ajá. que, a ver, siéntate, ahora vamos a decir, das ist die Wand, das ist die Kamera, das ist... Repite, ¿no? No lo va a Claro. accionar de forma natural, ¿no? Entonces, ¿cuántos idiomas ahora está como? Ella Habla- habla 3 Ajá. y ahora estamos con el alemán. Órale. Porque luego también las escuelas alemanas Sí, no. te exigen un poco de alemán. Por supuesto, sí. Sí. Yo me enteré hace poco de que en el colegio alemán, por ejemplo, en la prepa, como un amigo ahí mandó su hija y me dijo, oye, es que les dan todo en alemán. Yo como que, ¿En o qué sea, escuela está? ya hizo su Abitur, Ok. ¿no? O sea, básicamente tu tarjeta de entrada para la universidad en Alemania, pero me enteré que también puedes hacer, según el sistema alemán, lo puedes hacer acá en México, en ciertas escuelas. Y hay muchas, me sorprendió, hay Sí. muchas de Alemania, Sí. escuelas en México, en Sí. Ciudad de México, ¿no? Sí. Y o sea, en ese caso le enseñaban incluso en cosas como física, matemática, química, en alemán, güey. Yo dije, o sea, pobres niños, güey. O sea, como si a mí ya me costó química en mi lengua materna, ni me quiero imaginar cómo es un idioma que no sea el tuyo, pues. Claro. Y pues no, también lo que no sabía es que no te exigen ser alemán para No, entrar a esa escuela. Claro que no. Yo pensaba No, que necesitas ser alemán no. y está chido. Sí, man. Y dentro de México, ¿cuántos estados conoces? Yo creo que serán como unos ¿O cuáles no conoces? Aguascalientes, que te quiero ir para... Aguascalientes. Para la Ve a la feria. feria, güey. Sí. Está poca madre. Sí, ya, Lalo, estoy viendo con Ajá, Lalo. Volando Boy Vlogs. Exacto, Volando Boy Vlogs, súper buena onda. Ya me invitó. Sonora, me falta Sonora porque cuando bajé en bicicleta fue por Baja California Norte, Sur y luego Sinaloa. Entonces Sonora, Aguascalientes, Chihuahua. Chihuahua. Sí. Si no, es que nosotros siempre manejamos con el carro por todos los Claro. desde Monterrey, bajamos a Claro. Cancún, bajamos a Oaxaca, a San Cris. Creo que nada más es estos estados, sí.
Órale. Nunca me había pensado cuántos recorrí porque era como disfrutamos mucho el camino, la verdad. Claro. ¿Nunca has pensado de ir con el Chepe y grabar? Ah, sí. Sí, pero nunca se nos dio ir a Chihuahua. Ya. Entonces la idea era hacerlo ahora y cruzar el norte, conocer el norte, porque nos hace falta conocer el norte bien. Ujú. Pero mi padre iba a venir también, pero se enamoró de una señora de Tijuana Ah, y qué estoy muy bonito. feliz, la verdad. Entonces él ahora está esperando su visita en León. Justamente mañana va a llegar. Órale. Y fue bien loco, la verdad, cómo se dio todo. Eh, ¿Quieres que lo cuente? Claro, güey. Obvio. De hecho, antes hizo un en vivo. Dije que, ahorita voy a grabar con Demis. Y la verdad, tuvimos bastante participantes en el vivo. Y les dije, oigan, ¿qué preguntas quieren que les haga Demis? Y obviamente salió también Don Moy. Ah, ¿en serio? ¿Cuándo va a volver a México? ¿Qué es de él? Pues, mira, no quería compartir mucho de la señora porque tengo mucha ilusión Ujú. de que pues, sea mi madrastra. A huevo. Em, Tampoco quiero explotar su imagen, ¿no? Porque Claro. sí es un tema que obviamente funcionaría muy bien. Pero la felicidad de mi padre ante todo, ¿no? Ujú. O sea, la historia, el desenlace, lo hemos narrado un poco porque nos pilló realmente de sorpresa. Em, Después de que nosotros hiciéramos, bueno, después de que yo injertara el pelo en Ah, sí, Turquía, sí, nos sí. fuimos de Istambul en tren hasta el Polo Sí. Norte en una hazaña increíble, que fue porque mi niña vio el Polar Express y quería hacer algo similar Ok. y le dimos, ¿no? Ya de ahí, ya queríamos regresar a México y organizamos con toda la familia, vamos a hacer Navidades en Cozumel. Ujú. Mi padre volaba de España a Cancún. Mis suegros manejaban el carro desde Monterrey hasta Cancún. Nosotros volamos también de Helsinki, la capital de Finlandia, a Cancún. O sea, todos nos encontramos ahí, nos fuimos a la casa rentada en Cozumel y de ahí dijimos, oh, y de aquí seguimos a Bacalar y nos encanta el Caribe. Y de ahí luego vamos todos en carro hasta Monterrey, que mi padre solo ha estado en su vida, en todo el tiempo que llevo, 2 días en Monterrey para mi boda, que fue de sorpresa. Entonces no conoce bien Monterrey, ese era el plan. Ujú. Vamos a hacer un contenido regio, vivir en el norte y tú necesitas que mis suegros te guíen, ¿no? Estaban súper emocionados mis suegros de que Moisés tiene que comer esto, Y en esa estadía, entre Cozumel y Bacalar, en el mes de diciembre 2024, Ujú. le escribe a mi cuñado que es terapeuta en quiropraxia. Martín. Sí, Sí. él lo pueden encontrar como Martín Mactú en Instagram y él recibe terapia, o sea, recibe mensajes de gente que necesita terapia en quiropraxia. Ajá. Y ahí también tiene expuesto su celular de negocio, ¿no? Claro. Entonces le llega un día un WhatsApp de una señora y le dice, oye Martín, ¿todo bien con tus terapias? No quiero tu terapia, quiero el contacto de Moisés, ¿no? Y Muy, súper directa la muy señora. aventada, ¿eh? Sí, y yo digo, bueno, pues él viene conmigo y Demis, ¿qué onda, no? Con esta señora. Y yo digo, no, no me digas a mí, dile a mamá, ¿no? A mi suegra. Ella es la que tiene toda la capacidad de aventarse toda una investigación de la CIA y se puso a ver esa señora, ¿dónde es? No sé qué, es del norte, bueno, es del norte, ya me cae bien, puso a investigarla, y dijo, sí, está bien. Ya bueno, ahorita le pregunta a mi padre, ¿no? Y mi padre, bueno, sí, échamela, una amiga para escribir, ¿no? Pero empezó a escribir a lo loco. O sea, era como que estábamos afuera y dice, ay, no tengo mi celular, que le quería mandar una foto a mi amiga. Y yo, ay, güey, ni en un año me mandas una foto y a ella le mandas a cada cuando, ¿no? No me puse celoso, obviamente, pero se me hizo especial. Mi padre no es alguien que va y toma fotos y comparte y tiene un diario, ¿no? Y luego yo, a las noches, yo veía a la 1, 2 de la mañana, bajaba y estaba aún sentado. Yo iba a tomar agua y sentado ahí escribí, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo a esta hora, no? No, estoy solo escribiendo, ¿no? Pero luego también hay diferencia horaria con Tijuana Ujú. y Cancún, creo que son como 2 horas o Ujú. 3.
Y súper feliz, se lo notaba, muy cariñoso. Yo, ay, ¿qué te está pasando, no? Y ya dije, bueno, ya tocó, ya se acabó la estadía en Bacalar, vámonos a Monterrey. Y ya empecé a ver, no sé, ¿quién sabe? Que no, que tu nieta, la familia y todo. Sí, pero mira, mi amiga me quiere venir a visitar. Yo, a ver, ¿qué quiere decir visitar? ¿Viene aquí? ¿Te quiere visitar en Monterrey? Este... No, no, quiere venir aquí. Ah, ok. Ah, ok. Pues sí, ¿estás seguro, no? Que viene. Sí, sí, de hecho ya está a punto de querer comprar el vuelo. De hecho, resérvame el hotel. Y yo, ala, ok, ¿cómo va a ser esto? ¿Serán 2 cuartos? No, un cuarto. Y quiero un hotel en la zona hotelera y frente a la playa y no sé qué. Y yo, wow, o sea, sí vas en serio con todo esto, ¿no? Y ya dije, wow, voy a hacer la reservación. Entonces ya hasta aquí llegó nuestro viaje, ¿no? Tuve que hacer una explicación también en mi canal un poco para que no se emocionaran tanto de que mi padre iba a ir a Monterrey. Y yo le dije, bueno, tú nunca se vieron, no sé cómo va a ser esto. Yo hasta sentí un poco de incomodidad por el escenario que me estaba visualizando. Una persona que nunca viste en tu vida, Claro. va a ir a Cancún, van a compartir de forma tan intensa 2 semanas, o va bien el primer día o va a ir Claro. fatal, ¿no? Sí, sí. Digo, y bueno, y mi padre también me dice, oye, ¿tú qué crees? ¿Cuánto tiempo de vida tengo para descubrir esto, ¿no? Ujú. Si es alguien con quien puedo compartir y vivir tranquilamente. Y yo, sí, tienes mucha razón. O sea, dale, descúbrelo, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar receptivos a tu llegada, ¿no? Y entonces ya nos vamos, nos alejamos, se lo envía. Entra del ADO, agarra un bus de Bacalar a Cancún y ya al día siguiente me empieza a mandar fotos de manita con manita en la playa, Oh. de los pies, los prints de los pies en la arena. Y yo digo, Qué hombre, cursis. es súper cursi, hasta dije yo. Oye, mira esto, Nancy. Y dije, ¿qué es tu padre este, no? Nancy conoce bien a mi padre. Es una persona buena, pero es como, tiene una cáscara muy Sí, gruesa, sí. ¿no? Y yo digo, wow, qué bonito la verdad. Y luego en la despedida se emocionaron, me dijo, y pues se despidieron desde de enero hasta hoy día, que estamos a marzo, final de marzo, y justamente acordaron que ella quería ir a visitarlo y va a ir por 2 meses. Es una señora de su edad y, bueno, tiene 10 años menos, mi padre tiene 71, pero se ve bien mi padre para 71 y lo va a visitar mañana, entonces yo no he tenido contacto con la señora, digamos, pero lo único que le pasé mi contacto para que ella o sus hijos, que si tuvieran una duda si llegó bien, estuviéramos en contacto, porque tiene 3 hijos. Entonces yo no sé hasta dónde vaya a dar esta historia, pero ya está dando mucho más y va mucho más lejos porque mi padre nunca estuvo acompañado por alguien o por una pareja en León. Él ha vivido toda su vida en Suiza, entonces es Ujú, algo muy bonito que en su ciudad natal ujú. él estuviera tan bien acompañado que ya le dijo a la familia en el pueblo de que, mira, me eché una novia mexicana, va a venir mi novia en un mes y todos, pero ¿qué estás diciendo? ¿Sí? Sí, sí, viene aquí en un mes. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar? 2 meses, ¿no? ¡Wow! Entonces, eh, estoy muy feliz. Lo que supe, lo que me contó, una persona muy agradable y, y pues me quedo con una sonrisa muy linda y saber que mi padre pues no está solo en León, ¿no? Qué padre. Y que ahora él está pensando que después de esos 2 meses, primeramente Dios, si todo sale bien y se llevan bien, que él vaya a México primero a conocer de dónde es ella ahora, ¿no? Claro. Y es raro para mí porque si no siempre yo estoy jalándole la mano a mi padre de que, bueno, tienes que conocer esto, y ahora es como, que, no, yo voy por mi cuenta, nos Ujú, vamos a ver en otro momento o en ujú. otro, o tú me dices en qué lugar, ¿no? Y yo digo, "Ah, qué chido que puede ser tan independiente mi padre ahora en México, ¿no? Órale. Que él ya tiene su permiso de residencia, no tiene por qué hacer un visa run ni nada, ¿no? Ya. Sino es como que, sí, adelante para nosotros aquí emocionados, ¿no? Órale. Sí, Qué padre, güey.
Sí, no, la verdad que chido y qué feliz estoy por él y, y por ella también, ¿no? Que ojalá que se lleven muy bien, que tengan una vivencia muy bonita y que veamos pronto a mi padre, que sería, ella llega mañana, 2 meses, que sería final de mayo, junio, tal Ujú. vez volaría para acá. Qué padre. Y Sí, entonces aquí en Ciudad de México, Tijuana, qué padre. tal vez, pues, no sé, puede rentarse algo, ¿no? En Claro, Oaxaca, si le gusta la playa ahí, sí. pero también, pues, Baja California Sur es muy bonito y no Uf, me conocemos muy encanta, bien. güey. Y nosotros no conocemos muy bien, entonces ya, oye, vete Ah, al... ¿nunca has ido a La Paz, por ejemplo? Sí, en Sí. bicicleta, pero el rollo en Ya, bicicleta era como que ya. estás campando, no tienes, estás cansado de pedalear, entonces ella viene del norte de allá, entonces todo lo que es el Valle de Guadalupe, zona de Ajá. vino, que Sí, le sí, gusta sí. el vino, entonces me puedo imaginar Claro. que va a quedar muy, muy encantado y nosotros poder que él nos muestre algo de México que no Claro. conocemos, ¿no? Qué padre. Sí, sería No, chido. tienes que grabarlo, porfa. Es Sí, que los vlogs que sacas luego con Don Moy no, con él son, definitivo, son los mejores. con mi futura Pues quién madrastra. sabe, si quieres salir bien, Ya si le pongo una no. máscara a mi hija, pongo una máscara a ella también. Claro, ándale. No sé, al final lo que quieran compartir, ¿no? Y yo no quiero exponer a nadie. Mi padre, pues ya es un personaje que ya se la sabe y es como muy participativo y le Sí, gusta. sí. Entonces con él seguramente, Sí, ¿no? sí. Oye, ¿te acuerdas, ahora hablando de tus videos? De hecho, lo estaba buscando el otro día. Fue muy curioso. En el segundo viaje que hicimos a San Cristóbal, o sea, el primer viaje fue cuando, pues, tú dijiste que agarramos tu compu y dijimos, ay, güey, no estás monetizando. Sí. Y pues empezamos a grabar y la verdad nos funcionaron muy bien las colaboraciones. La segunda vez, ¿te acuerdas que fuimos con Coreano Vlogs, Kendro, varios, Sí. ¿no? Y llegamos. Yo me quedé más tiempo en San Cris. Ujú. Pues yo me quedé en su depa, güey. Sí, O sea, sí, me en la cabaña, en dieron la cabaña. en la ca- me dieron alojamiento. Donde nació Aisha. Ahí nació. Sí. Qué loco, güey. ¿Te dormiste en el cuarto donde nació? Sí, qué locura. Sí. Bueno, yo me quedé unos días más porque, bueno, no quiero entrar más en detalles, pero tuve que arreglar unas cosas ahí. Y te acuerdas que el último día fuimos a hacer una carnita asada ahí, como en un parque, Sí. como que había un columpio, yo estaba bien loco con el Sí, está columpio. increíble. Yo me acuerdo de Es en que Arcotete, un lugar muy bonito. Arcotete ese, Sí, donde está hermoso. son de San Cris, ahí pueden armar su carnita asada, es muy bonito los fines de semana. Yo me acuerdo que, bueno, unos días antes estuvimos, pues, tu suegra preparó cosas regias mexicanas, pues, ¿no? Buena comida mexicana. Preguntó, oye, pregunto, amor, ¿tú ya tienes novia? Sí, de hecho, ya me voy a casar. Y ya luego pregunto a Coreano Vlogs, ¿tú cómo vas? No, sí, yo también ya tengo. Pregunto a Kendro, ya, yo también ya tengo. Y yo, ¿y tú? Me pregunto, no, yo todavía, yo estoy buscando. Y me agarro así de brazo y me lo dijo así muy en serio, ¿no? Yo estoy seguro que muy pronto la vas a encontrar, me dijo. Y 2 días después fuimos ahí a hacer esa carnita asada. Yo en la noche, yo fui el último que se fue a San Cris, de San Cris. Y en la noche iba mi vuelo. Y estuvimos ahí con tus suegros, como en la carnita asada. Y agarro el vuelo de regreso. En esa misma noche había como, yo en ese entonces cotreaba como un grupo, porque a mí me encanta el tecno. Una vez te llevé, ¿no? A una de esas Ah, fiestas estaba tecno. la fábrica de harina, ¿no? Ándale. Estaba muy buena. Sí. Bueno, ya se ofreció, ya pusieron un chingo de food courts, pero Ah, antes se hacían como en una fábrica abandonada aquí en Ciudad de México. O sea, se hacían raves, a veces clandestinos, a veces no tan clandestinos. Y bueno, de ese grupo, éramos como un grupo de pues, 40, 50 personas y lo que nos unía éramos de todo el mundo, ¿no? O sea, muchos mexicanos, pero había un güey de egipcio, otro de allá, otro de Bélgica, yo era el alemán y lo que nos unía era como el amor a la música tecno, ¿no? Y a la cultura tecno. Y un güey justamente estaba celebrando su despedida porque iba a ir a Berlín para ser DJ allá. Y pues llegué
Y un compa me dice, oye, güey, oye, Rafe, ahí, ¿jalas o qué? Y yo llegué como a las 11 de la noche, dejo mi mochila, recién, llegando de San Cris, dejé mi mochila en mi cuarto. Ay, ya me dio como un poco así como el cansancio. Y dije, nah, ya chingue su madre, voy. Y pedí como el Didi para allá. Y esa fue la noche cuando conocí a mi esposa, güey. Está Qué increíble. loco, ¿no? Qué Y bueno. Sí. y tu suegra me lo estaba así como predicando. Y yo dije, "Güey, pero está muy segura, ¿no?" Sí. Sí me lo contaste una vez. Yo dije, yo, qué chido, ¿no? Qué chido que te quedaste más tiempo. ¿Cómo fue todo para Sí, que hoy día, casi cuántos años fue eso, ¿no? Ya eres una persona casada sí, también. Y qué chistoso que todo el grupo pues, está casado con una sí, mujer mexicana, sí, ¿no? sí. Sí, Tanto la Kenro verdad. como Corona Vlogs, Sí, como Mo, como sí, tú, como yo. sí. Todos nos enamoramos de una mexicana. Sí, ¿verdad? Oye, ahora hablando del tema, choques culturales en pareja, ¿cómo lo abordaron? Pues siento que ayudó mucho que yo viviera con mi esposa y mis suegros, para ver no solo los choques culturales, sino también los choques personales, ¿no? Ujú, De dónde viene el proceso del pensamiento de ella, de que no es algo de que se dio así nada más porque ella piensa así, sino es una herencia de una forma y de una adecuación que proviene de los padres, ¿no? Y asimismo también ella convivió con mi padre y con mi madre, en donde ella sabe y tiene más paciencia conmigo de que cuando me sale el Moy, ¿no? Así ujú. de que, no, qué locura, pero ¿qué me estás diciendo, no? Y ya es como, ah, no, estás hablando como tu padre, mira, relájate un poco, esto, no, otro, ta. Pero en cuestiones de choque culturales, como cuando nos casamos y estaba regalando los papeles, este, yo conviví mucho con mis suegros, ¿no? Y había como mucho choque de que yo era muy liberal, Ujú, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta dormir desnudo. Y ujú. a veces nos tocaba dormir en unos espacios donde hacía mucho calor en Monterrey. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a dormir en el salón, ¿no? Yo no Ujú. pensaba que a las 5, bueno, 7 de la mañana mi suegra iba a limpiar la cocina, sí. Y Davis en pelotas Y, en el sofá, y güey. traíamos una sábana, pero luego el ventilador te la lleva para Claro, claro, allá. claro. Y luego ya mi suegra le decía en un momento a Nancy, amor, dile a Demis que pues ya si quiere bajar a dormir en la cocina o en la sala, pues ya que se ponga los pantalones o algo así, tal. Y como que el europeo es más liberal. Hay Sí, mucho de cuestión en nudismo. En pues Francia, pues sí, vas con la abuela de tu sí, amigo y todos van a estar sí, desnudos en la sí, playa y tal. Obviamente que hay como, y eso es muy chistoso, ¿no? Como hay mucho pudor en el nudismo y todo, ¿no? ujú, Pero en un momento, pues pasas las playas en México es súper bikini, súper ujú. expuestas, o en las fiestas y todo, pero luego cuando hablas de, no, desnudo, ay, no, Ah, no. sí, sí. Y pues Por en ejemplo, Europa, eso sí, ¿no? Si vas a... Bueno, depende un poco del círculo, pero yo he ido a bodas mexicanas, güey, donde sobre todo las morras se arreglan así súper cañón, sí. ¿no? O sea, yo dije, güey, no manches, así normalmente eso no es tan normal ver en una boda alemana, por ejemplo, Sí, ¿sabes? es casi transparente, ¿no? Como está tan pegado a la Sí. ropa, ¿no? Dices tú, ¿y por qué tanto problema con el nudismo, no? Y obviamente los choques normales como de la comida, el picante, ¿no? De que no pica y luego siempre pica, ¿no? Es como imposible que no pique la comida, ¿no? Pero algo chistoso también que me choca a veces cuando voy en el autobús, ¿no? Ujú. Yo entré a que no llevas cobija, no llevas eso. ¿Para qué voy a llevar una cobija? Solo vamos en autobús. Y luego Ujú. arrancan y prenden el aire acondicionado a todo, donde Verga, yo y digo, eso también, güey, y, no y mames, güey, dicen, así uno está así, y güey. dices tú, wow, me voy a enfermar. Y algunos sin cobija están así, pero luego digo, pero si tuvieras ese clima afuera, sería el fin del mundo, Eso, ¿no? sí, nunca lo he pensado, pero sí, güey. Sí, no, entonces yo le decía a veces, Nancy, ¿tú te quejas de que el frío aquí? Pero es el mismo que está prendido en el autobús, ¿no? Ajá. O sea, en Suiza, primavera, estamos teniendo... Tú imagínate que nada más todo esto es un autobús de ADO, ¿no? Sí. Y... No, pues no, y durante toda la convivencia siempre salen los choques culturales, ¿no? Sobre todo la forma frontal que nosotros, pues en Suiza o en España principalmente también
tenemos por comunicarnos, ¿no? Y como que a veces como el mexicano como que le saca la vuelta, ¿no? A la... Por ejemplo, yo traje un queso parmesano después del primer viaje con Nancy en Italia a Monterrey y dije, mira, tienen que probar este... ¿Cómo lo volaste, güey? Con ¿Cómo? la maleta facturada, Ah, ¿y no te lo quitaron? ¿no? Aún no fueron estrictos, depende también mucho por dónde entras, ¿no? En la Ya. Ciudad de México sí te quitan el chorizo y todo. Sí, ahí está Pero- el perrito ese que es un golden. Mi padre ya se la sabe, entonces cuando lo envían para que lo revisen, Ah. la otra vez le dijo, oye, y no le preguntó, oye, y con quién tengo algo especial en la maleta? ¿Con quién puedo revisar esto, no? Y ya no era la persona que revisaba este equipo, no solo alimentos. Y yo dije, mira, vete con él y él te revisa tanto electrónicos como alimentos, como no sé qué, ¿no? Y ya cierra la maleta y ya va con esa persona y le dice, ¿dónde está la salida? Y ya, Ok. ya lo envía a la salida y no pase por el control. Depende mucho el filtro control que pasas, ¿no? Pero a mí no me controlaron, llevé ese pedazo de parmesano y lo pusieron en el congelador. Y yo dije, wow, seguro que lo están ahorrando, ¿no? Ujú. Medio año después regresamos y está el mismo queso parmesano en el congelador. Y yo digo, wow, seguro que no tienen mucho parmesano en Monterrey. El año lo veo ahí, no manches, no les gustó o no quieren probarlo, pero por respeto lo tienen aún en el congelador. Oh. Y ya me lo comí y sentí como que, bueno, la comida en México es súper rica, ¿no? Pero muy pocas veces se experimenta con otros alimentos, ¿no? O sea, yo lo vi, puedo solo hablarlo por mi familia, yo hacía mucho la pasta y tal, y ellos veían la pasta y era como que mágicamente mi cuñado venía con un pollo rostizado. Ujú. Y yo digo, ¿pero por qué traes el pollo si yo te hice pasta, no? No, qué abundante comida, todos tenemos, y obviamente todos atacaban el pollo y no mi pasta, ¿no? Entonces decía, ¿qué tiene mi pasta que no les atrae, no? Entonces le empezaba a meter aguacate a la pasta, a empezar a colorearlo más, como son tan acostumbrados. Ahorita yo también digo, no hay salsa, no hay colores alrededor de la mesa, entonces no se percibe de la misma forma porque la vista te alimenta también, ¿no? Y yo solo tenía la pasta y pues la salsa boloñesa encima era como que mm, no les atraía mucho. Pero ahora ya sabe, se hace como decorar la mesa y los alimentos y ahora ya le entran a todo, ¿no? Entonces les costó, pues sí, como tú arreglabas un poco la... o Sí, como- les costaba abrir el paladar un poco, Ya. pero ya obviamente ahora cuando viajamos todos juntos ya están mucho más abiertos, ¿no? Oye, hemos hecho en ese entonces un video hemos hecho videos de probando cosas. Yo me acuerdo hemos hecho de unos de dulces. Ah, ya en Sancres cuando vinieron, Sí, ¿no? porque sí, me acuerdo que Frutas teníamos exóticas. frutas exóticas, que pegó chido también ese. ¿Cuántas frutas, no? Ahí Sí. que no conocías en Y Sancres. había una, ¿te acuerdas? Que estaba como muy rara, que como muy, como apestaba un poco, la verdad. O sea, las otras frutas súper ricas, pero había una Ya no que recuerdo. todas probamos y, uy, ¿qué es eso, güey? No, pero no recuerdo, la verdad. Hicimos uno de probando picantes, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Cómo es picante? Ya, Ahora. ahora sí. Siento que es como el yoga, cada vez vas estirando más tu Ándale. paladar, ¿no? Y ahora digo yo también, oye, si no hay algo que pique, pues dame un cuchillo al menos, ¿no? Podemos considerarnos más local ya, ¿no? Después de tantos años aquí, tampoco es que Claro. nos sorprende ahora, ya lo sabemos un poco. Pues sí, Además, obvio. teniendo esposas mexicanas. Pues sí, sí, güey. Y aparte de esas cosas de loco, luego uno lee, ¿no? De que no, es que ya empezaron a poner salsas no picantes porque, pues, los pobres extranjeros, Sí, en sobre la todo de un Condesa, país ¿no? muy específico, no aguantan. Claro, sí. No aguantan el chile. Ah. ¿Tú cómo sientes tu paladar ahora? ¿Aguantas mucho picante o Sí, sí? más que mi esposa, güey. ¿Sí? Sí. ¿Y si puedes sin picante o si lo necesitas? No, ya? a huevo lo necesito. Sí, ahora sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo le haces en Alemania? No, nada pica, ¿no? Bueno, los turcos a veces tienen, pero Sí. solo es el chile seco, ¿no? Sí, El que es te dan. chile seco, tienen otro como que es una pasta de, pues sí, también chiles, el esme, pero sí, normalmente ya tengo mis salsas allá en casa. ¿Ya? Pues una de habanero, de guaya, ¿cómo es? Guacamaya. Tengo la guacamaya, tengo otra Valentina, pero la Valentina, la neta, ya ni me Ya hace no nada. pica la Valentina, No. ¿no?
Pues en Italia, en el sur, tenemos el chile, el peperoncino. Y Sí, ese es sí pica verdad. un buen. Hasta Nancy le picó cuando fuimos a visitar a mi familia. Y Nancy era como que, "Nah, en España nada pica, dame esto. En España es más o menos el tabasco. Tú pides picante en España y te dan la salsa tabasco. Es como lo más conocido. Y la Mm. salsa tabasco, pues Nancy se lo traga así. Sí, ¿eso qué? Pero ahí el peperoncino uf, es como un poco más dulce, Mm. pero es sabroso. Es que la cocina italiana para mí, o sea, mi gusto, para mí número uno es México, pero justo después ya viene Italia, güey. Mm. En cuestión de Sí, es verdad. comida. México se ha vuelto también mi número uno. Italia está ahí. Sí. La española luego. Me gusta también mucho la griega. La griega Sí. es buena también. Uf. Bueno, la mediterránea en sí es muy buena, Sí, ¿no? sí. Bueno, la española también, sí. Uf, chulada. Como yo viví un año en España, en Navarra, Ah, ¿en serio? sí, ¿Dónde? en Pamplona. Wow, sí, Sí. te volviste loco, ¿no? En Pamplona. Está muy rica la comida, ¿no? Sí, pues son los pinchos, ¿no? O Sí, sea, son sí. como... Y luego Pues en León también le dicen pincho o tapas. mira, siempre trae un rollo. Sí, creo que es tapas en León, ¿no? Pincho, tapas. Siempre es una Pero, confusión que... sí. Pincho en sí es vasco, ¿no? O sea, Sí, se escribe P-I-N-T-X-O-S. sí. Y según, pues, un pincho es como una tapa, pero más pro. Que ¿No? es bien acompañado por la bebida. Cada vez que pides una bebida te llega en una tapa, ¿no? Pero En eso León es en es el sur. tapa. Ese es en León. Bueno, En Pamplona tú tenías que pedir la chela aparte, güey. bueno, en el norte viene gratis con la bebida, siempre acompañado. La En comida. Pamplona no. En Pamplona no. Pero En en León, Granada, sí. en Granada. Ajá, en Andalucía. No, pues en León sí. ¿Sí? A Salamanca, huevo. todo. Y está bien rico, ¿no? Y ahí así comimos en León, ¿no? Siempre vas a dar una vuelta de vinos o de mostos, lo que sea. Y ya comiste y no tienes que comer. Ya me dio hambre otra vez, güey. Cuando también andaba en bicicleta, tú dices, ay, no voy a comer. No sé cuándo hay comida, pero siempre hay un taquero en cualquier entrada al pueblo, a mitad del pueblo, en cualquier rancho, hay alguien que te prepara unos taquitos ricos y la verdad eran como la oasis de refugio en cualquier viaje. Puedes llegar, ver cómo te lo monta, platicas, tu psicólogo los mejores consejos los recibí de los Ándale, los taqueros, taqueros, ¿no? güey. ¿Qué haces con la bicicleta? No, mira, fíjate, voy a casarme. ¿Estás seguro? Uy, ¿qué te dio esa muchacha? Uy, joven. Sí, no, pero es chistoso porque en muchas ocasiones donde yo pasé con la bicicleta, regresé a esos lugares y me seguía encontrando esas personas, ¿no? Y ahí, oye, ¿te recuerdas? Ah, sí, tú eres ciclista, tal. Pues fíjate, la muchacha aquí anda. Ay, te casaste al final. Oh, comadre, ¿no? Y tal. Y es chistoso como solo era un instante que compartías y andabas en bicicleta, pero luego regresas y solo consolidas una amistad muy bonita. Y eran en pueblos pues muy, muy pequeños donde no te ibas a parar en carro. Yo me paraba por la necesidad que estaba oscureciendo y, y pues nunca quería pedalar en la noche, ¿no? Entonces Claro, ya haces como amistades muy bonitas. sí. Y espontáneas, sobre Sí, todo. exacto. Espontáneas que en Alemania o Suiza creo que será más difícil, ¿verdad? Uf, no. Son educados, obviamente, pero para Sí. entablar una amistad en Suiza, mis amigos son los amigos de mi infancia, con los que jugué Ujú, al fútbol, con los que fui a primaria. ujú. De ahí el círculo siempre sigue Sí, siendo el sí, sí. mismo. No se expandió. Sí. Eso también me dice mi mejor amigo de la niñez que trabaja allá, que dice que es sumamente difícil entrar, pues, Sí. a los círculos, ¿no? Y que eso que ya lleva trabajando ahí No, 10 no, y años. muchos, y probablemente que no va a tener nunca amigos en Suiza, ¿no? Pero son Sí. muy cerrados culturalmente y también, pues, mismo si nosotros tenemos una onda un poco más del sur, más latina, Italia, España, mismo mis amigos que nacieron ahí Ujú. viven de esa forma dogmática, no es que, ah, sí, vente con este amigo, no. Ah, sí, ok. Súper educados, tal vez se toman algo, pero no es que te inviten al día siguiente o al siguiente evento, ¿no? Y Ya, muchas veces también para Nancy era como que no habla alemán y pues habla inglés. Y todos hablan inglés, pero mismo así hablan en suizo alemán, ya. ¿no? Entonces como que tú eres de que te hablan en suizo alemán y luego respondes en inglés, no, what were you thinking? Can you explain it again? ¿No? ¿Puedes explicarme de no?
y te lo explican de nuevo en suizo alemán, ¿no? Güey, te estoy hablando inglés para que hables inglés, que tú sabes hablar inglés para que mi esposa también entienda, ¿no? Y entonces Nancy ya, bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero estar con tus amigos, ¿no? No. No, pero no, buena onda, ¿no? Ella sí también sintió lo mismo que yo en Suiza, ¿no? Es como que, güey, pues, en México es ¿cómo se dice? La hospitalidad es tan grande Ujú. que mismo si vienes de un estado vas a otro estado, ¿no? Es como que es muy agradable, ¿no? La llegada, el recibimiento, el compartir los alimentos y todo. Que cuando llegas a Suiza sientes tanta frialdad, pues no se antoja, ¿no? No le Ujú. da el mismo sabor a las cosas, ni la comida, Pues sí. ni la convivencia, ¿no? Y eso a veces uno no lo nota tanto hasta que realmente se sale de México y regresas de nuevo diciendo, ay, estoy en casa, qué rico, Hoy en día, ¿dónde te sientes más en casa? en México. Sí. ¿En un lugar específico o todavía estás buscando? Yo creo que la Ciudad de México está transmutándose hacia un hogar muy bonito, que nunca me hubiera imaginado decir esto. Sí, porque yo me acuerdo que llegas como hace 2 años o 3 años Me salí corriendo. y me dijiste, "Güey, ya nos fuimos más temprano, güey, es que ya no aguanté." Pero son etapas en la vida. Yo creo que ahorita me veo muy diferente a lo que era en ese momento. Llevo unos 10 años donde quería vivir una vida muy diferente. No teníamos esas responsabilidades como ahora. Aisha ahora tiene 5 años, ya hay como que formalizar más cosas, ¿no? Pero aparte, no es por Aisha, sino también yo quería alejarme un poco más del nomadismo. Siento que ya lo gozamos, ya llegamos a un punto donde digo, wow, fue increíble esa libertad, vivirla, saborearla, de estar viviendo una forma muy alternativa, pero ahora quiero otra cosa. Y Mm, aunque esto es muy nuevo, em, empezó con la rapada de pelo, ¿no? Despedirme de mi pelo largo, que era como sí, una es forma de verdad. decir, ¿Cuándo hace eso? ¿Qué hiciste esto? eso lo hice en noviembre, Órale. hace 4 meses. Sí. Y ya fue, oye, ya quiero vivir otra cosa. Ya fue el injerto, fue... em, pero es que es muy bonito, la verdad. Me siento muy en casa en San Cristóbal. San Cristóbal tiene una onda muy alternativa también, muy interesante entre las comunidades indígenas y la ciudad en sí. Mazunte, que tú conoces muy bien, me encanta también. Monterrey fue uno de los lugares, viví en los lugares donde más tiempo me quedé. La gente regia es muy, muy linda. Pero si tengo que poner ahora un pin en el mapa y donde sé que me voy a sentir muy en casa en este instante es San Cristóbal. Ok. Y pues Aisha nació ahí y eso como que tiene mucho significado para nosotros. Claro. También por la forma en cómo nació en Sí, nuestra sí, sí. cabaña con 2 parteras, viendo a Nancy dar luz durante 2 días, intentar apoyándola de la mejor forma posible. Son recuerdos que se impregnan en el lugar en sí, en la Claro. ciudad, ¿no? Y luego la gente que nos acompañó en este proceso, teniendo una niña ya chiapaneca, coletita de San Cristóbal, como que nos hizo sentir muy en casa, ¿no? Órale. Y por más que ahora queremos vivir en la Ciudad de México y aprender y acoplarnos a este estilo de vida aquí y hacer este espacio ahora nuestro lugar, es muy interesante. Y en comparación con la etapa cuando nos salimos corriendo, ahorita siento que vibramos igual y que la ciudad nos está abrazando, ¿no? Ant- en ese momento siento que nos expulsaba, ¿no? Pero porque, pues yo con chanclas, pelo raro, todo hippie, Dijeron, no, no alternativo. manches, otro pinche hippie que llegó aquí desde Europa. Ahora ya rapado, ya más. Pero no Ya porque sé, güey, estoy quiero vivir bromeando, güey, estoy bromeando. acoplarme a la ciudad. Es como nada más otra etapa. Yo sí soy papá de una niña de 5 años, Claro. y fíjate también en este ámbito en donde nos movemos, con patrocinadores y cosas así, em, es mucho más favorable.
En Ciudad de México. La imagen que Obvio. das al final. A mí me daba igual si me colgaba un moco o no, la barba, me peinaba, no me peinaba. En esa etapa era otra etapa, no me interesaba absolutamente nada. La primera colaboración que hicimos era con ustedes y con marcas nunca. Ujú. Ah, ¿qué quieren que diga? No, yo no voy a decir nada. No me interesa. Yo... Pero ahora también, oye, ¿sabes qué? ¿Qué quieren promocionar? ¿Qué producto? A ver, quiero tener la creatividad suficiente para que embone con nuestro estilo, que yo lo puedo grabar y editar. Y entonces es como otra gama que están haciendo, porque también nosotros ahorita estamos dando otra imagen también, ¿no? Nos sentimos como que más físicamente nos vemos mejor, más presentables. También estoy ahora de nuevo agarrando una rutina de entrenamientos que en el viaje no podía agarrar Mm. y me alimentaba mal. Entonces ahorita mismo siento que la ciudad nos está enseñando mucho y nos sentimos muy a gusto, ¿no? Qué padre. Y eso se ve reflejado con la gente o las marcas que quieren trabajar con nosotros y la verdad estoy experimentando algo súper nuevo, ¿no? Chido. Si necesitas un guía, aquí tienes uno. No, gracias. Sí, sí te voy a consultar. No, hay muchos buenos, sobre todo. Pero ya llevo también un tiempito aquí, 7 años ya, güey. Incluso antes había como una regla que decían para... Bueno, ¿conoces el trasfondo de la palabra chilango? Bueno, Chilango eso no son las personas que nacieron aquí, sino son la Ajá. gente que llegaban Que acá llegó, del... exactamente, y aquí lo hizo su hogar. Y antes hubo como una regla que creo que decían 7 años y ya eres como parte de y te puedes autonominar como chilango, pues sí vienes de fuera, pero aquí hiciste tu Mira, yo no hogar. sé si serán 7 años. Ahora nos fijamos una meta un año y medio. Ujú. San Cris tira muy fuerte, nos gusta siempre regresar, pero definitivamente va a ser en México. Pero como nunca vivimos la Ciudad de México y ahora es un buen momento para conocerla, porque vibramos con las ganas de Ujú. conocerla. Anteriormente, cuando veníamos, nos quedábamos en Tlalpan, tienes que agarrar el tren ligero, te Ujú. haces 2 horas, hasta Ujú. como que nos consumía más la ciudad. Claro, Ahorita estamos más en el centro, nos movemos más rápido, podemos disfrutarla de otro claro. ángulo, ¿no? Sí. Y qué mejor, Nancy está muy activa con su arte, mi niña está súper feliz en su escuela. Entonces son factores y valores que contribuyen luego a tu felicidad también, ¿no? No es Ujú. como, ay, mi felicidad ante todo, ¿no? Es como ya cuando tienes familia, es como un todo, ¿no? ¿Qué tienes planeado para el próximo futuro? Cuestión de proyectos, ¿qué te gustaría grabar? Pues ahora estamos en esa transición donde no queremos viajar en este momento. El canal era siempre viajar, ya sea en bicicleta, en autobús o lo que sea. Era un movimiento continuo de desplazamiento, ¿no? Entonces ahorita mismo me gusta grabar, pero ya estaba cuestionándome si ya no subir videos a Vagaboom, tal vez abrir otro canal Ujú. donde se ven más los vlogs, ese es mi punto de vista. Ujú. Pero ahí me las estaré ingeniando porque quiero seguir documentando nuestra experiencia para nosotros en primera línea, ¿no? Siento que lo más importante en lo que estamos haciendo es hallarle el sentido, ¿no? Si empiezas a crear contenido para una tendencia o por dinero, no va a ser longevo. Ujú. Te vas a Sí, cansar, sí. vas a darle importancia a lo que los demás piensan y ya no tienes esa visión y propósito. Entonces, el propósito que ahorita estoy viendo es también poder documentar el crecimiento artístico de mi esposa, ¿no? Que Ujú. ahorita ella tiene la facilidad y tiene el momento para crecer como artista. Y qué mejor momento que este, Ujú. cuando inicia, ¿no? Y que mi niña también puede ver a su mamá crecer como artista. Y que ella también puede entender que si cuando tienes hijos puedes seguir creando y independizarte y tener tu propio proyecto, ¿no? Entonces ella está muy observadora con su mamá y conmigo y todo lo que yo hago es lo que ella también va a ver en su futura pareja, ¿no? Ujú. Los valores que va a buscar. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo nos damos enfrente a ella, ¿no? Ujú. Que obviamente es muy importante para mí también que ella se muestre o que se realice como mujer. Entonces siento que es muy interesante también documentarlo. Lo que no sé aún cómo se va a hacer, pero pronto ya estaremos subiendo videos
sea Vagaboom o sea otro canal, ¿no? Pero yo prefiero tener todo bajo un canal Sí. porque sigue siendo todo en el mismo lugar archivado. Cuando Aisha lo quiera ver, Ujú. lo va a encontrar y ese es el propósito nuestro al final. Y por cierto, todas estas vivencias oye, nos comentaste, pues ahí están en tu canal. Sí. O sea, todo ese tour que hicieron en bicicleta, ahí está. Sí, estaban más sencillas las tomas porque no sabía cómo No, narrar pues la sí, historia, sí, sí. pero sí está. Son de mis favoritos, tanto el viaje en bicicleta como muy impactante también para nosotros el Camino a Santiago. Ajá. Cuando buscamos motivación, tal, vemos la serie del Camino a Santiago y wow, nos inspira un buen. Y la verdad fue una chambota porque estábamos caminando 30 kilómetros y mientras que todos estaban Luego dormidos, yo editar, intentaba editar el sí. video para subirlo porque eran tantas vivencias que si no grababas y no editabas el mismo día, los ibas a unir en otro video y ibas a excluir tomas Mm, que podían ser excluidas, porque mm, cada etapa y cada kilometraje era tan único mm. que se merecían tener un video aparte. Yo me acuerdo también de la etapa cuando Aisha todavía era bebé. Tú la traes aquí, Ujú. en Italia, y estabas vlogueando, güey. Ah, sí. Así, Aisha estaba aquí como dormida, güey. Sí, era Y verdad. tú, aquí estamos, bla, 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 en Florencia, no sé qué. Y son de los videos que ahora, como ya tienes 5 años, digo yo, mira, yo y tú, o sea, y Aisha me lo pide, oye, muéstrame los videos cuando era chiquito, cuando nací. Ese Ujú. es como el favorito de todos, ¿no? Cuando nací y llega a esa pantalla donde no escuchas el momento del parto, donde solo escuchas el parto, donde no puse una pantalla en negro, y ella disfruta tanto ese momento y ve cada etapa de su vida, lo unido que somos y cómo estábamos interactuando con ella, ¿no? Entonces como que son sus series favoritas. Ahora, ponme cuando yo tenía 2 años y ya entramos 2021, todos los videos, porque Padre. nosotros luego cronológicamente hicimos nuestra playlist, ¿no? Del Ajá. 2019, 2020, Sí, 2021, entonces nada más entramos a la playlist y ella ya escoja los videos, ¿no? qué locura, güey. Sí. Hoy me comentó una persona en el en vivo que ha visto todos tus videos. Yo dije, no manches, No ¿todos? manches, son Porque muchos. son un montón. Sí, son muchos, ¿no? De ahí dice, por eso te pregunté en el comienzo de nuestra plática, ¿cuántos ya habías subido? Son Sí. 950, creo. Ala, pues sí, pues, pero hay que hacer una pequeña fiestita cuando llegues al 1000, A ¿no? los 1000, ¿no? A la madre, 1000 videos, güey. Sí. Es un montón. No me estaba dando Y cuenta. tú eres, güey, o sea, de todos los creadores, tú editas. Tú estás Pero quiero muy cambiar. A día de hoy claro. estoy buscando, estando en la Ciudad de México, si hay algún editor que escriba a info@vagabund.com. No creo que podría delegar todo la edición, pero tiene que ser algo en conjunto, ¿no? Sí, sí, El problema siempre era el desplazamiento físico. Luego claro. no tienes datos para subir los Sí. archivos. Sí, Luego eso los es un archivos tema. son muy grandes. Los tienes que convertir en proxies. Subes los proxies. Híjole, no. Pero hoy en día ya, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Starlink y así, ¿sabes? Lo que puso. Sí. No, hoy día para nosotros vamos a estar 1 año y medio en la Ciudad de México. Ya, Suficiente tiempo para armar ahora claro. sí un equipo. Sí. Pero yo siempre te he notado muy dedicado al detalle, ¿no? En los videos. Sí. Por eso me gustaría tal vez tener en conjunto, la edición en Sí. conjunto. Es difícil soltar también en el comienzo, más en los vlogs, porque los vlogs tienen una nota Fíjate, muy personal. también antes para nosotros era solo YouTube. Ajá. No nos abrimos a otra forma de colaborar como en Sí. Instagram, Sí, ¿no? sí, sí. Ahorita, por ejemplo, Instagram ya es un contenido aparte. Claro. Son como sketches con mi esposa, ¿no? Sí, Y ahí ahorita me está gustando mucho. Por ejemplo, hicimos algo con Cinépolis. sí. Estamos haciendo algo con Shark. Ujú. Entonces vienen varias marcas que quieren colaborar con nosotros, pero pues no te quieres ver así. Mira, aprovecha Cinépolis, no sé qué, o Shark, Sí, tal. sí. Sino a ver cómo lo hago para echarle ganas Claro. y que se vea chistoso y que luego se ve muy orgánico. Y eso es como que es una forma, otra forma de ser creativa. Entonces me está gustando eso también mucho. Claro. Y en eso ya puedo empezar a soltar más. Claro. Delegas una cosa y ya, Sí. pues encuentras tú lo nuevo en Y lo que te vas a lo enfocar. más actual ahora es el arte de Nancy. ¿Cómo se Ah. va a dar ella como artista? ¿Qué tipo de reels va a grabar? ¿Va a activar ella su canal de YouTube o solo va a ser en cortos? Luego ya, ¿con qué marcas? Pues ya ahora
tenemos ya más conocimiento para hacer todo un estudio de mercado y ver cómo exponerla, tanto que se sienta a gusto como que tenga el alcance y el interés que se merece, ¿no? Demis, creo que fuiste una de las personas más solicitadas. Ah, ¿en serio? Sí, en Choque Cultural. Muchas gracias por solicitarme, ¿no? Yo le dije a Ian, aguántame para que me crezca un poco más el pelo, ¿no? Te dije, ahorita no se me ve muy bien. Ahora Por el sí ya injerto. se ve chido, ¿eh? Ahorita, oye, se le está viendo ni el 50% del injerto, ¿no? Eso fue el injerto aquí. Lo hice en Turquía. Pero no, muchas gracias por solicitarme. Obviamente, para mí Jan es muy importante por todo lo que les acabamos de compartir. No he compartido esa historia, pero Nunca. por lo mismo, Órale. por lo sensitivo que es un poco, pero también pues quería darle el valor a este podcast que tú también te mereces porque fuiste una persona muy importante y sigue siendo importante en ese switch de transición en lo cual agarramos el cambio de pues un riesgo del nomadismo, de economizar nuestra vida de una forma que pues no iba a ser muy longevo y iba a ser muy desgastante a algo que nos gusta, ¿no? Que es hacer videos y estar aquí en México, que es donde nos gusta estar, ¿no? Y mostrar lo bonito que es este país. Muchas gracias, güey. No manches, me dejaste sin palabras. Ya. Y ¿Quieres- la verdad, güey, mi historia de amor con mi esposa empezó ahí en San Cris, güey. La verdad que sí. Está buenísimo. ¿Dónde Y- te casaste al final? En Cozumel. Qué bueno. En Cozumel es bastante práctico porque no sé cómo es hoy en día, pero no te piden el acta de matrimonio. Y fue en pandemia, güey. Ah, ¿en serio? Sí. Y, güey, conseguir pinche acta de matrimonio de esta Alemania, ¿sabes? Y era, no, ¿sabes qué? Con puro pasaporte. Que era como tipo casino, entonces. Nos casamos, no, bien, Las Vegas, ¿eh? bien, pero pues cada estado tiene diferentes reglas, ¿no? ¿Y si te transcribiste a Alemania también el matrimonio? Estamos en el proceso ahora con la embajada, pero bueno, es que ya sabes, la embajada Hazlo, trabaja. al final es muy importante para que ella también tenga... Claro. Si el día de mañana quieres estar más tiempo en Alemania, no Por tienes supuesto. mucha dificultad. Claro. Demis, muchas gracias por Muchas callarle. gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Ya saben, banda, ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. ¿Cómo se dice adiós en alemán suizo? Tschüss. No mames, ¿neta? Auf Wiedersehen. Ah, ok, a ver. Chao, tschüss, agur, Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen.